Suscríbete a la Panterita. Todo el país Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el Deportivo. Muy buenos días. Ariel, Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos a todos. ¿Cómo te va, Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, hay novedades con relación a la selección paraguaya, novedades que pueden sorprender, señores. Junior Alonso jugaría de titular en la selección paraguaya de fútbol. ¿Hay bajas confirmadas? Baja confirmada y hay una duda. Pero ahí donde no me cierra, quiero ir a Johnny, porque Johnny nos dice, está Johnny, habló Garnero hace instantes, Sí. 10 minutos aproximadamente, vamos a tener la conferencia. La duda que según puso Johnny es Tony Sanabria o Ábalos, y lo que a mí me pasaron es Tony Sanabria o Adam Vareiro. Entonces ahí no me está cerrando lo de Johnny. Pero ¿eh? hay un orden de coincidencia. Yo que salta el nombre de Tony primeramente, que quizás tenga más probabilidades, por eso vuelve. No, pero no tiene que ver el orden de prelación. Yo no creo es que orden de sí. prelación. Me gusta el equipo, me desanima totalmente, será. O sea, estaba con ganas, con fuerza, pero... ¿En serio estás diciendo? Sí, ¿Qué es lo que te desanima? Y justo pasa esto de Villasanti, lo de Beto, le veo otra vez a Alonso. Le decimos a la gente O sea, que no da Matías nuevo. Villasanti y Alberto Espínola son bajas para este partido. Lo de Villasanti es un duro golpe. Bueno, Claro. vamos a Johnny para que Sí. él nos amplíe todo esto, por favor. Arrancamos, Johnny. Gusto de saludarte, Móvil Esfri. ¿Cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, mi querido Johnny? Bien, señor. Bueno, Bien, empecemos en orden, ¿te parece? Sí, Arranquemos con el título de Garnero que más te llamó la atención. Lo segundo, el equipo del arco para adelante, por supuesto, ¿verdad? Y después lo tercero, o si querés invertir no hay ningún problema, jugadores descartados de la selección paraguaya. Y la pregunta es, ¿descartados para el partido contra Argentina y Bolivia o solamente para este partido contra Argentina? en principio descartados para este partido Beto Espínola y Matías Villasanti, que a esta altura podríamos decir la baja más importante que tiene la selección nacional por lo que ha sido su rendimiento en su equipo, en esta selección, ya sea con Berizzo y últimamente con Guillermo Barros Esqueloto. Y lo que a mí no es que me extrañó, sino ya esperaba la respuesta del técnico cuando se le consultaba si iba a poner laterales o qué clase de laterales va a utilizar en este partido. Y allí él decía que muchos tomaron muy en serio lo que él había manifestado en su momento, el hecho de poner laterales ofensivos o laterales de oficio por derecha y por el sector izquierdo. Pero después la circunstancia te lleva la lesión de Beto Espínola de utilizar al que iba a ser, en este caso, seguramente parte del equipo o de la banca de expectativa como titular, como Iván Ramírez. Y el sector izquierdo, que seguramente ante la lesión también de... Pero Johnny, sí. discúlpame que te interrumpa, ¿lo de Villasanti no será una cuestión de precaución? ¿De un trabajo según- diferenciado? Según Garnero dice que hoy empezó a levantar el nivel de la práctica. A mí, ¿sabes qué me están diciendo que no está descartado? Discúlpame por favor, me dicen que no está descartado Villasanti, y que inclusive lo van a esperar hasta último momento y que él trabaja diferenciado. No, el técnico dice que está descartado, que va a viajar. Cuando se le consulta si están descartados para este partido o que llegarían para Bolivia, él ahí dice que empezaron a trabajar a levantar el nivel de la práctica esta mañana. Bueno, por eso, pues, Dani, Ariel, Federico, Fabio. Entonces no está descartado Villasanti, o Garnero dijo está descartado. Garnero dijo que están fuera del partido. Dio a entender que están fuera del partido, que viajan. Perdón, discúlpame, que yo quiero ser bien riguroso en esto, porque Johnny me está diciendo que va a viajar, que van a... No, descartado una Va a cosa... acompañar al grupo. De hecho, hay una, creo que fue una de las consultas finales. Le preguntan si al no estar para este partido van a viajar y dijo sí, van a acompañar al grupo. Van a acompañar al grupo, exactamente, sí. Él habló de dar tiempo, inclusive en un momento Bueno. dijo de tiempo para que puedan llegar mejor para el partido del martes. A ver, poné un poquitito esa parte. Daniel, para el partido ante Bolivia, ¿Beto y Villasanti disponibles? ¿Hay un reporte sobre eso? ¿O todavía queda esperar y ver qué pasa en la próxima semana?
queda esperar, pero hoy hicieron un entrenamiento un poco más intenso que el de ayer, así que eso es bueno y demuestra un progreso. Ojalá más tardar mañana pasado, ya con 48 horas más, quizá tengamos un diagnóstico más claro y ojalá también lo podamos contar para el partido con Bolivia. ¿Viaja o no? Sí, ojalá también, dice. Sí, pero para Bolivia. No, ya sé, pero la primera parte, escuchar, no está descartado. Muchachos, poné otra vez la primera parte. Daniel, para el partido ante Bolivia... No, la pregunta ya no, la respuesta no me va a ganar. Pero hoy hicieron un entrenamiento un poco más intenso que el de ayer, así que eso es bueno y demuestra un progreso. Ojalá más tardar mañana pasado, ya con 48 horas más, quizá tengamos un diagnóstico más claro y ojalá también lo podamos contar para el partido con Bolivia. Mañana ya el día del partido. Ya de 48 horas están en fase de... no, descartado Villasanz. No lo están cargando a los dos, o sea que bajan las cargas de trabajo, habló sí, hoy no, algo más intenso, en la última parte se entiende perfectamente lo que dice Garnero. O sea, le van a practicar estudios 48 horas y ver si es que llega para el partido contra Bolivia. Clarísimo. Johnny, clarísimo. Sí. Inclusive al arrancar la conferencia se habla de la lesión de Villasanti y conectaba la presencia del lateral izquierdo titular en el puesto de cuarto volante. El caso de Matías Espinosa lleva a la lesión de Villasanti a utilizar a Campuzano, a utilizar a Richard Sánchez y poner no sé si va a ser un tercer volante o un cuarto, el caso de Matías Espinosa, dejando ese puesto de lateral izquierdo a Junior Alonso. Si estaban en condiciones, Matías Villasanti, él iba a ser el mediocampista junto a Campuzano y tal vez podría aparecer otro futbolista en este puesto, pero la lesión de Villasanti obliga a poner un central como lateral y subir un poco más al que iba a ser el lateral izquierdo titular, el caso de Matías Espinosa. Bueno, ahora entiendo tu desánimo. Lo de Villasanti me parece, y ya estábamos luego carentes de volantes centrales. Tú sabes que oficialmente se cayeron todos los volantes quienes fueron titulares en el primer combo. Se cayó Andrés Cubas, se cayó Diego Gómez, se había caído Richard Ortiz, que había sido titular en Venezuela, y ahora se cae Matías Villasanti, que futbolísticamente era el mejor. 3 de los mejores contra Perú fueron, porque Gómez se lesiona. Yo respetando lo de Johnny tengo otro parado del equipo que es el que dábamos ayer, porque me hiciste, estoy averiguando bien ya de primera fuente, pero una fuente importante me dijo 3 centrales y 2 carrileros, los stopper Balbuena y Junior, el líbero Gómez, Ramírez Espinosa carrileros, 2 volantes de contención y adelante Almirón a la derecha, Sosa a la izquierda y la duda en el 9. O sea, mantengo lo mismo que decía ayer y con acá información. Tengo información de buena mano también. Este fue el mediocampo de hoy: Ramón Sosa, Richard Sánchez, Álvaro Campuzano y Matías Espinosa, y arriba Miguel Almirón y Adam Vareiro. Eso es con línea de 4 lo que practicó hoy, ¿no? Sí. Claro, yo creo que el 11 está lo tenía a la derecha. Y va a ser flexible con los 2 dibujos que acaban de citar. Sí, claro. Van a correr Sosa, Almirón, se van a correr. Línea de 4 va a ser cuando tengamos la pelota y línea de 5 cuando no la tengamos, y se supone que mañana un 65 a 70% no la vamos a tener. Totalmente, por eso la izquierda va a quedar a cargo de Espinosa. Almirón puede estar más adelante, puede bajar, Sosa pasar a la izquierda donde se está desempeñando hace mucho tiempo y muy bien, pero están los nombres. Sí, una pena. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Quiénes debutan? Campuzano, Espinosa, Ramírez. Iván Ramírez. La última muestra de Alonso fue muy mala, por eso entiendo el desánimo de Ariel, porque vos cuando viste a Alonso, Ariel, ahí te desanimaste o te desanimaste cuando viste que no estaba Villasanti. Con las lesiones y terminó de llenar el vaso lo de Alonso. ¿Alonso? Sí. O sea, a vos, Alonso, no te cierra. No, le va a pasar contra Venezuela muy lento, le desbordaron fácil. Fue muy malo. Como lateral izquierdo otra vez.
Y Por eso yo creo que va a ser más Stopper stopper. lateral izquierdo igual, porque él es lento. Es una, para mí, una apuesta demasiado Porque Garnero fuerte ya de Garnero. O fuerte sea, porque que- él no viene rindiendo en la selección. Hasta inclusive me preguntaba a mí rápido, yo te digo, no es jugador de selección en estos momentos, más allá de que juega en Rusia, que puede estar jugando continuamente. No pero está en la dinámica, no. Garnero en la conferencia dijo que se tomó muy, como que se tomó muy Sí, ya una así. chicana, ya comienza con su no historia dijo también. que tomaron, quiero escuchar la parte, pero que como que el tema del lateral de oficio no es tanto así, ¿verdad? Porque y cuando ya dijo eso, ahí ya levantamos la oreja y dijimos, no, Sé que entonces hacer canchero ya de entrada también. Esperana, poche, hermano, todo es mal para vos. No vine bien, ¿eh? no vine loquito hoy, no vine bien. Sí. Tú estás Pireba ahí, loquito, Ahí la ¿qué? selección, mal, todo junto luego. No, ¿qué pues ya declaró que lateral puro y ahora dije al pedo, fue en broma? Chiste, no. Línea de 5, Ariel. Tranquilo. Carrileros. Está así, con No carrileros. Con Carrileros, no exactamente. laterales. O sea que va a ser un stopper por izquierda, Alonso. Así como decíamos ayer, sí. Y cuando se Alonso tiene la stopper pelota- salida y Balbuena más que... Yo pensé Rojas, porque Garnero lo conoce más a Rojas, porque el stopper a veces tiene que ser rápido, pero Balbuena va a ser el stopper por derecha y Gustavo Gómez el libre. Campuzano, en algún equipo ya aparecía, hasta alguien hacía encuesta de el tema de Matías Jiménez, ¿verdad? De Gastón Jiménez, perdón. Que no está, eso es algo natural, lógico venir de última y aparecer en el equipo titular, ahí sí hubiera sido ya mucho más. Y después está lo de Campuzano, Cachorro, Almirón, Sosa y la duda, Vareiro, Tony o Tony Vareiro. Me parece que ya está muy claro el tema. Alderete se nota que no llena mucho cuando viene. Creo que lo debe conocer más Alonso porque otro a la izquierda quiere Mateo Gamarra. Sí. Mateo, Que Mateo hasta su último partido bueno fue con Fluminense. Después viene con un nivel, si vamos a hablar de nivel, un nivel muy malo el de Y la Mateo pregunta de últimamente. Alonso, ¿cuál es su mejor nivel de los últimos tiempos, verdad? Que donde él se justificó y sacó la chapa de jugador de selección. Tratando de entender a Garnero, él en la conferencia en un momento dado dice, no tuve tiempo de trabajar mucho en campo, Es que pero tiene sí, razón. es que lo que sí hice fue hablar mucho, y ahí es donde quiero entrar en el tema de Alonso es Lanzador. por lo general un jugador que ¿Y lanzador? ¿Es lanzador o no? que capta rápido las ideas del técnico, me parece. Alonso que es de un ese tipo lado le inteligente, convenció, cuando claro. habla con él te das cuenta, pero tampoco Sí. si No, y lo vamos a traer por eso es para mí, al más avanzado, ¿verdad? Incluso está acá para mí la charla de Garnero, la primera charla con el plantel, uno que está delante de todo, Alonso Junior. Esas son cosas que por ahí, pero me pasa, ¿verdad? Está ahí en el frente, entendiendo bien el tema de la práctica, pero era Junior al derecho de Gamarra. Lo que sí que todos vimos a nivel de Junior contra Venezuela, había un jugador que le dio un paseo terrible, no tenía reacción para la marca. Monchito. Sí, Monchito le picaba y a la carrera le sacaba- ¿para qué vamos a ir Exactamente. Cada vez que le contra picaba. Nicaragua le vimos ese domingo en la mañana, jugó de lateral, lamentable. Bueno, ya lo vieron. Entonces son dos partidos en 5 Está meses arrastrando, donde sí. estuvo mal. Por eso que está Pireba ahí. Y Ariel Está sí, loquito, sí, hijo. Y lo de Villasanti también, y lo Pero de Beto. Los ustedes comparten con Ariel. Vamos a ir a Johnny, ¿verdad? A ver, Johnny, amplía un poco todo lo tuyo y después vamos a tener tiempo nosotros para opinar. Porque Ariel está con vos sabés, vino una energía negativa, hermano querido. se sienta acá en el Se ambiente. siente, ¿no? Un ambiente pesado, negativo, Pireba ahí. Yo No. creo que el país está así, Bruno, al escuchar la conferencia, pero también hay que decir, se cayeron figuras importantes. No está Gómez, no está Villasanti, no está Richard, Cubas, que levantó su nivel contra Perú. Entonces hay que recurrir, en todo caso, no convocar más para el próximo combo a futbolistas con energía negativa, ¿no? Porque No si podemos pretender nada nuevo con nombres viejos, dice ya alguien acá. Y sí, esa es la situación en la selección nacional, Bruno. Porque si no aparece, por ejemplo... Vea, Ariel no tendrá Junior presión Alonso. alta. Vos sabés que está roja su cara. Mira lo que... No, pero hablo en serio, ¿eh? Iba a pasar por recursos humanos para ver si... No, en serio te digo, Ariel. Aparato, Vos sabés ¿verdad? que tu cara está muy roja. No, en serio. No, Yo- no hay que jugar yo- con la salud. No, yo te Claro. hablo en serio. Mira que tu cara está muy roja. Lo conozco, está desencajado, algo no le... Fabio, vos le conocés Sí, más, lo ¿verdad? conozco. ¿Verdad sí. que está roja su Tenés que cara? hacerte Pero ver. él no suele tener la cara así.
pero... No, pero el vídeo cerca está con bug. No, porque la energía negativa. Digo, el calor ahí. Helicóptero anoche será. No, pero en un departamento. Todo el helicóptero. 18. Disparo de balas, ¿no? Que pucha, cerca de... Después por allí se escapaban los presos, no sabes qué carajo ya pasaron. En tu balcón de paseo, ¿no? Prácticamente a 10 cuadras estabas ahí. Cerquita. No, cerquita. No sé, ¿no querés ya...? Voy en breve. No tomes café hoy porque te puede subir más la presión. Si estás nervioso... Mira, ahí está tu cara en primer plano, mira. Voy a tomar... ¿Sabes qué voy a tomar? ¿Chocolatada o algún capuchino? Bueno, está bien. Johnny. ¿Cómo? Que le baje agua. Agua tiene que tomar. ¿Cómo veo que chocolate? Sí, no, capuchino no. Yo no entiendo eso. No. Vos sabés que yo tengo ese medidor... Café peor, no, café no. Medidor de presión y que habla. Su presión arterial es de tanto, dice, se encuentra bien, mal o muy alto o algo, ¿verdad? Qué lástima no tenemos ese aparato. No, en serio. Johnny, vamos al tema de desarrollo. Vamos a escuchar a Garnero, por favor. Sí, el equipo probable. Es cierto lo que dice Federico, sería línea de 3. Entonces, paramos de esta forma. Coronel en el arco, está totalmente confirmada la presencia del arquero Carlos Miguel Coronel. Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso. Iván Ramírez como carrilero por derecha. Por el sector izquierdo estará Matías Espinosa. Por el medio, Campuzano, Richard Sánchez, Miguel Almirón, Ramón Sosa, y allí me quedo. Adam Vareiro me pasaron. A mí me dijeron Ábalos o Tony Sanabria, pero si todos dicen Vareiro, entonces hay que ponerlo Vareiro o Tony Sanabria para que sea el centro delantero mañana de Argentina. ¿Qué te llamó la atención de la conferencia, Garnero? ¿Algo que resaltar? Y justamente eso, es que él me parece que él tenía atragantado ese término o esas palabras que había utilizado en su momento de que va a poner laterales de oficio. Hoy ya dijo, bueno, me parece que tomaron muy en serio mis palabras, pero a la hora de la verdad la situación te lleva a utilizar a centrales o a central, y allí ya lo confirma a Junior Alonso, y también eso me deja una pequeña duda, Bruno, a que sea línea de 3. ¿De por qué va a decir eso? Porque él podría haber dicho, bueno, no voy a utilizar en este partido a central como lateral, lo voy a utilizar en línea de 3. Pudo haber utilizado a su favor Daniel Garnero. Bueno, no va a revelar tampoco qué línea va a hacer por responder esa pregunta, ¿verdad? Si no Hombre, poca fe, Johnny, haceme caso. O si no, va a tirar muchas pistas de lo que va a hacer el equipo. Por eso se guardó un poco, ¿verdad? Se cuidó. Pero yo coincido con lo que decía Federico, y que va a jugar con línea de 3, o sea, línea de 5. Porque Argentina va a tener la pelota. Entonces nosotros vamos a tener que retroceder líneas. Espero que no seamos muy defensivos. O sea, que va a ser cauto, que es lo que yo le dije a usted ayer. Y está bien. Me parece que está bien, o sea, cauto. No vamos a jugar con sí, vamos agruparse y salir así el tema. Y Messi encima está. Y aparte, como elogió otra vez a Argentina hoy, dijo que es la mejor selección del mundo. No solo por sus logros, decía, sino que también por una idea de juego que tiene definida ya a través de su entrenador, decía Garnero, alabando al equipo argentino. Johnny. Sí, no, yo simplemente decía, porque el colega que le consulta sobre qué clase de lateral le va a utilizar, él ahí saca me parece que en algún momento ya iba a decir eso, y está bien también, porque si él no tiene laterales convocables a la selección nacional, en algún momento tiene que utilizar algún central como lateral, como va a ser este partido. Entonces podríamos decir una especie de indulto a aquellos términos que había utilizado en su primera conferencia como entrenador de la selección nacional, cuando decía que va a utilizar laterales de oficio, y volvió a repetir en la penúltima conferencia cuando le consultaba quién va a ser lateral derecho, y si está bien el Beto Espínola, lo vamos a utilizar, decía Daniel García. Ojo, me dice... Está por arrancar el almuerzo, un pequeño descanso. El viaje a Buenos Aires será 15:50
la llegada, 17 minutos, descanso, no se hará reconocimiento de la cancha de River, esto es ya algo normal, aunque Perú en el último partido había ido al 3 de febrero para ver el estado del campo de fútbol, pero la selección nacional no realizará reconocimiento de la cancha de River. Bueno, acá me dice Tomás, ojo con Julián Álvarez, está en gran momento. Sí, realmente sí. Cierto. Es cierto. ¿Es Julián o Lautaro Martínez? Y según los últimos informes parece que dentro de lo que significa Messi y su presente hoy es que está bien. Que al jugar ya el fin de semana, llegar, no lo cargaron tanto, me parece que va a ser titular. La otra vez Julián casi hizo un gol parecido al que le hizo a Australia, era que le apretó al arquero y le sacó la pelota. En el Mundial. Sí. Sí, al Arsenal casi la misma jugada. Pasa que pegó en la parte externa de la red. Con respecto al que va a ser punta seguramente él o Lautaro. Yo creo que lo van a poner por varios puntos más cancha de Rivera a Julián, ¿verdad? Que está, como dicen, en un momento muy bueno. Y después el resto, volante de contención, ¿qué nos queda en el banco así, Johnny? De contención. De contención, ya te digo, Federico, está Gastón, que no es de contención, lo colocaron en ese puesto. Y Damián Bobadilla. Que tampoco. De hecho, Brian Ojeda Ahí sería está. el... Por eso, le estoy mostrando. Pues me pareció ver a Brian Ojeda acá en la foto. Es Brian, ¿verdad? El único. Brian y Matías. Brian o Gastón. Porque Sí. Damián es más un poquito adelantado. Claro, pero claro. sí, o si hablamos de que se bajaron 4 jugadores que fueron titulares en los últimos 2 partidos, está claro que es el sector más sensible. Julián Álvarez ahora se encarga también de los tiros libres, dice. Le pega muy bien. Sí, hizo 2 goles en las últimas 3 semanas, 2 goles de tiro libre. Uno fue con participación del arquero. ¿A quién le gana el City? ¿A Estrella Roja? Que el arquero falla el puñetazo, pero va al ángulo. Pero hace poco hizo uno muy lindo al ángulo. En la Premier. En la Champions hizo con culpa al arquero y en la Premier uno muy lindo al ángulo. Y no, está en gran momento, asiste, dinámica, ¿cómo corre? Igual en la selección, ¿cómo corre? tiro libre no va a patear. Y ahí está. De izquierda a derecha hay uno solo, ¿verdad? Claro. Y nuestro pateador, ¿quién va a ser? Porque... Cachorro Sánchez. Espinosa de izquierda y Cachorro de la derecha. otra vez, si algo hizo bien Blas Rivero fue la pelota parada en el primer tiempo contra Perú. Y Gastón sí entra. ¿Verdad? Él tiene buena pegada, sí. Yo lo que digo y reflejo lo de Ariel, y muchas veces lo decimos en los partidos del ciclo anterior, que Junior Alonso está asociado con los goles contrarios. Él siempre es el hombre que está más cercano del delantero que define. Como que nunca alcanza a cortar al delantero que define. Pero y vos lo ves ahí, como siempre, mirándose con Anthony Silva en la foto del gol que nos hicieron. Pero te es planteamos increíble. algo. Y son muchos años, sí, cómo no. ¿Ya plantea algo? Sí. ¿Cómo vos me explicás que técnico que llega lo hace jugar? ¿Dónde se va? El técnico lo hace jugar. Se fue a Brasil, jugó. Se fue a Rusia, juega. Se va a la China, juega. Se va a Boca, juega. Viene una forma de decirlo de China, ¿verdad? Viene X entrenador, le hace jugar. En Cerro jugaba, le puteaban de arriba abajo las preferencias, andate, no sé qué. Le ponía el técnico. ¿Quién me puede explicar que todos los técnicos del mundo coinciden y le ponen a este señor? Yo creo, Bruno, que en Paraguay tiene que ver con lo que está mencionando en los otros clubes, porque en Mineiro fue campeón, en Boca fue campeón, en Rusia no sé cómo le va a su equipo, antes tuvo otro equipo en España, donde creo que lo tuvo Bielsa, ¿verdad? Bielsa lo tuvo en Francia. En Francia. Sí. En España lo tuvo en el Celta. Claro, pero acá pierde. O sea, a diferencia de los clubes,
Y en Francia hizo una gran campaña. Él. Ni siquiera con el Lyon, ni con el Marsella, ni con el PSG. Hizo con este equipo, me voy a acordar. ¿Cómo se llama el equipo? El Lille. Pero convengamos que también jugaba más marcador central y cuando jugó el lateral izquierdo en Boca no le fue bien. No, pero en Boca le ganó a la gente, ¿eh? En Boca él fue un lateral, para un técnico defensivo como Alfaro, fue un lateral que terminó jugando y saliendo campeón. Pero esto puede ser, pero de central. Yo sé que a Chus no le gustan los ejemplos que pongo, pero este puede ser como el tipo feo que tiene una linda novia y todo el mundo pregunta, ¿qué este tiene? Después cambia novia, otra más linda que la anterior, y después cambia otra más linda otra vez, y el tipo... Y todo el mundo quiere, y bueno, y él, el feo, ¿qué es lo que tiene este muchacho? Más o menos así, o cómo, o no vale el ejemplo. No. No quiero que me porque estamos hablando de feminazi, pero es un ejemplo nomás que estoy poniendo. Estamos hablando de un jugador que, repito, él en los otros lugares ganó, acá donde está muy asociado a la derrota. Por eso entiendo el humor de Ariel, de mucha gente. Alonso, tiene razón. Alonso, de que comenzó en el 2012, ya era resistido por la gente de Cerro, que primero le ponía en forma burlona a Jürgen Alonso y después terminó ganándose la gente. Un tipo muy inteligente, de una impecable carrera a nivel de clubes, un tipo que se cuida, ejemplo. Y sabes que interpreta mucho las cuestiones tácticas, mucho con los técnicos. Vos sabés que la poca vez que nos entrevistamos acá, me acuerdo a la noche precisamente, él entiende muy bien el fútbol, da gusto hablar de fútbol con él, entiende muy bien todo el tema, se expresa muy bien. Pero las últimas 2 muestras fueron malas. Acá no buscamos por eso. Un tipo inteligente. No, ya lo dije, claro. Continuamos a buscar la universidad de jugadores, ¿verdad? Sí, claro. Ya dije eso cuando estábamos hablando, pero es una de las razones por las que vos mismo preguntaste por qué seduce a varios técnicos. Eso le interesa a los técnicos, ¿eh? Sí. El tipo que te interpreta rápidamente, más cuando no hay tiempo. No que se queda mirando así como que le está metiendo. Tácticamente. A lo mejor casó rápidamente la idea también. Yo quiero me estaba jugando acá. Sí, suma, por supuesto. No el tipo que se pasa mirando el techo, no. Y en eso Alonso, si bien la inteligencia no es un requisito para ser titular, hace en el poco tiempo. Hoy vos estabas hablando, Ariel, el tema de lo que hicieron. Una charla más que nada. Físicamente casi, hoy creo que esta mañana dijo Garnero, hoy fue un poquito, levantamos el nivel de la práctica. Matías fueron charlas, miraron algunos fragmentos de Argentina en video y después nada. Entonces está bien la determinación que tomó el técnico. Y yo creo que, lo que pasa no habrá es marcado diferencia al delete. Este análisis es menos futbolero y más emocional, por lo que usted recién estaba diciendo. O sea, porque cuando postulaba lo de Alderete, era pensando en un Alderete óptimo y también comprendiendo lo que genera Alonso. Pero si vamos a una cuestión futbolística, acá se planteó lo del central zurdo o la salida del zurdo o la línea de 5, porque dependiendo de cómo veas, este 11, vos puedes decir ultra defensivo, pero también puedes decir, mira que es contra Argentina en Buenos Aires y juegan Sosa, Almirón y Vareiro. 3 delanteros o 3 ofensivos. Lo que pasa es que con este dibujo, y creo que se generó la confusión porque se informaba con esta doble línea de 4 o Almirón junto a Vareiro, pero tranquilamente esto va a ser un 5-4-1. Yo voy a salir al paso, Ariel. A mí me gusta el equipo. A mí me gusta. Escúchame, estoy diciendo eso en el sentido que si yo quiero decir, mira, te va a la Argentina a jugar de visitante y vas a jugar con Almirón, Sosa y Vareiro, no parece tan defensivo. Acá lo que distorsiona un poco es que también se cayó Villasanti. Villasanti era el último sobreviviente. ¿Qué es lo bueno que tuvo la selección en el combo pasado? Nuestro medio campo, hasta Cubas, cambió de bando, del bando de los... otra vez Cuba, ¿qué es lo que tiene Cuba? Y la gente ahora ya le extraña a Cuba por los 2 partidos. Lo que hizo ese medio campo junto a Ramón Sosa. Eso fue lo positivo. Entonces, se nos cayó todo el medio campo. Y por eso yo ni decía, no, lo que pasa es que él tenía pensado que sea Matías Espinosa el lateral izquierdo. Porque si era Villasanti y en vez de Alonso, porque lo que yo entiendo es que, supongamos que no se caía Villasanti, iba a ser el medio que también acá estábamos especulando, Villasanti, Cachorro y Campuzano. Lo que pasa es que, voy a decir Alonso como marcador de punta. Y allí ya vienen otra vez los recuerdos, por eso el propio Garnero también con su respuesta, pero también en la conferencia le dijo, yo ya tengo el plan.
yo ya sé cómo voy a jugar, pero yo creo que depende mucho de cómo se mire. Yo creo que hay dos cuestiones. La primera, la futbolística, se nos cayó el último volante. Y la otra es más emotiva. O sea, hay algunos apellidos que, quieras o no, el propio Gustavo Gómez no se salva de ese sedazo que hace la gente, mira cómo le... Vos elogias un partido de Gustavo en el Palmeiras, ¿qué es lo primero que te van a responder? En la selección, bueno. Acá aporta Néstor, Dani, perdón. Sí. Farías dijo en su momento que Junior Alonso le parecía europeo por la forma en la que entrenaba. Sí, le enamoró al venezolano Alonso. Y ahí quedó lo del Alonso. Porque dijo, parece alemán. No, pero la ética de trabajo. Pero eso es cierto. Esto mismo que se debatía. Granodar está puntero en Rusia. 11 partidos jugó 27 puntos. Los 11 partidos jugó como titular. Néstor Beltrán se colabora. Como marcador central. Por eso en esa línea de 4. Y estos partidos que vos recordaste, lo de Nicaragua, no, eso fue lo de lamentable. Venezuela, fue lateral izquierdo. Eso fue por eso, Venezuela. entonces uno sostiene esto de entender. Porque en algún momento acá estábamos hablando que era Villasanti, Gastón, tu mediocampo, Ariel, vos postulabas Matías Rojas. Rojas y Villasanti. Bueno, vos decís Matías Rojas, Villasanti, Sosa, Almirón y el 9. Y de repente ahora te encontrás que, bueno, probablemente juguemos 5-4, pero repito, más que nunca, yo creo que los extremos van a ser fundamentales tanto Almirón como Sosa. Aguánteme, muchachos, vamos a Edgar. Johnny sigue con nosotros, lo escuchamos ya, Garnero en segundos. Tema selección paraguaya de fútbol, la gran novedad, Villasanti descartado. La otra novedad, Junior Alonso titular en la selección, así como están las cosas, como stopper por izquierda, no como lateral por izquierda. Como Federico stopper, sostiene 3 en el fondo. Va a decir la stopper. ¿Qué es lo que es stopper para el que está allá, no sé, escuchando la radio? Vos decís 2 stopper, un líbero, que vamos a explicar un poquitito también eso. Con Sueñolar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento, más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Sommiers Livings y Muebles Nacionales. Y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueñolar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extend Ionic purificará cada suspiro y el Swing te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y tenés 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení juntos, vamos a crear. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan. Salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y la abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Con Kenton, más servicios oficiales, más repuestos, más
más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton. Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock. Con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Xiaomi Note 12 de 128 GB. Ahora solo 18 cuotas de 119.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Miguel Coronel también habló. Sí. ¿Qué pasa, Federico? No, dijo que Scaloni comenzó la conferencia de prensa No ahora. tenemos eso en vivo, muchachos. Y ESPN tiene que estar. Habla Scaloni al aire, por favor, en vivo. Jugado juntos ya. En la anterior conferencia, algunos de ustedes me decían que no, y a mí me quedó la duda, pero sí que han jugado. Hay antecedentes, sí. No, de entrada, con Jamaica jugaron juntos. Yo estoy abierto porque cosas ya me conocen, no es un problema. Dependerá del partido, dependerá si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, aparte que son de características, más allá que son 9 los dos, son diferentes y pueden jugar. O sea, Le están preguntando si pueden jugar Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos. Vamos con el audio. Está hablando los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y que son jugadores muy válidos y que incluso pueden ganarse el lugar y dejar relegado a los demás, que es lo que buscamos de ellos, que cuando tengan la posibilidad estos chicos que están o que vinieron ahora en lugar de los lesionados puedan jugar y quedarse. Estamos en vivo para F12 por ESPN y por Star Plus. Me pego a la pregunta del tema de los 9, porque hoy Garnero ensayó con 3 centrales, con Balbuena, con Gómez y con Junior Alonso. ¿Tomás la decisión también teniendo en cuenta esto? A ver quién puede ganar más de arriba, quién se puede fajar más con los centrales a la hora de tomar la determinación de que 9 puede jugar. Bueno, en realidad no sé cómo prepararon ellos el partido porque está todo muy hermético. Puede ser que sean 3 centrales, puede ser que Junior Alonso sea el lateral izquierdo. Tienen diferentes maneras y con los mismos jugadores pueden hacer 2 cosas. Es evidente que nosotros siempre analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos, pero siempre la primera idea es hacer nuestro juego y pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer diferentes cosas y en eso está abocado el partido. Aquí, la relación para sobre Leo también. Hablar con el capitán sobre lo que va a ser su calendario de aquí a fin de año, teniendo en cuenta que ya a fines de octubre va a terminar de jugar con la MLS. Está previsto seguramente que en los primeros días de noviembre tenga algún amistoso con el Inter de Miami, pero es algo que conversan lo que va a ser su año. Gracias. Bueno, en realidad en lo que concierne a la selección va a estar en movimiento hasta la fecha FIFA siguiente. Siendo egoísta, para nosotros no nos perjudica mucho. Para la siguiente fecha él va a estar todavía con entrenamientos y partidos y bueno, no es un problema. Y con lo que pasará después no hablé, pero lógico que tendrá sus vacaciones y merecidas y volver a entrenar con su equipo más adelante. Pero en la selección, repito, creo que no trastocan mucho los planes. Lionel, buen día. Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quiero preguntar porque estuviste alternando con Alexis McAllister y Enzo Fernández como 5, si ya definiste cuál de los dos va a jugar en el eje de la mitad de la cancha contra Paraguay. Gracias. Bueno, la verdad que no sé si van a jugar los dos, no sé si van a alternar, o sea, es una pregunta un poco trampa esa, ¿eh? Tenemos a Leandro afuera, tenemos a Guido, tenemos gente que está ahí, lo ha hecho bien. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pueden jugar los dos en la misma posición, o sea, uno puede ser volante central y el otro puede ser interno. Con nosotros Alexis en el Mundial jugó de interno, ahora en el Liverpool juega de 5, lo hace bien de las dos maneras, igual que Enzo. A lo mejor Enzo tiene una característica un poco más marcada de llegar más al área, de pisar más, cosa que tenía Alexis años atrás y que también lo puede tener. A lo mejor
pueden darnos cosas a los dos, y seguramente en el partido, como se vio contra Ecuador, decidimos empezar de una manera y cambiarla, y creo que puede ser algo positivo para nosotros, porque aunque puedan jugar en posiciones similares, lo hacen de manera diferente y nos dan otras cosas. Lionel acá, Nicolás Neus de Fox Sports. Todavía falta, obviamente, para el Mundial 2030, pero hace algunos días se confirmó que Argentina será sede. ¿Qué te despertó? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste de esta noticia? ¿Y qué tendría que hacer Argentina en ese lapso de 4 años entre el 26 y el 30? Si habrá algún recambio y si estarías vos también. No, bueno, en principio una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país. Es una alegría enorme para todos y una satisfacción, y haber podido conseguir eso me parece un buen logro. Pero sinceramente, a partir de ahí no podemos estar pensando hasta el 2030, sinceramente. Todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos. Pero en cuanto a quién va a estar, jugadores hablamos, siempre va en continua evolución. La selección argentina va en continua evolución, va en continua crecimiento y no dormirse, y estarán los que en ese momento estén mejor. No hay otra respuesta. Si estoy yo, también será en base a los resultados, lo de siempre. Pero el que esté sentado, es un orgullo enorme poder dirigir un partido de mundial en tu país. Sería enorme la alegría. Así que la verdad que es muy lindo para todos. Leonel, aquí, Maxi Grillo para TNT Sports. Una consulta justamente futbolística y la otra un poco más profunda. La futbolística es si los jugadores que en sus clubes juegan de distintas posiciones en la selección, ¿eso en realidad te complica o te favorece? Porque por ahí pienso que le da otra alternativa. Y lo otro es que hoy la selección argentina está viviendo un momento fantástico, y el fútbol argentino creo que otro momento. ¿Vos tenés alguna opinión al respecto de lo que tiene que ver con el campeonato nacional? La primera pregunta, ¿cuál tengo que responderle? ¿O cuál sería la que quieras. Primero la de los jugadores en los clubes y la otra la de los jugadores en los clubes. A ver, yo que imagino que todos los entrenadores de la selección tendrán el mismo, no digo problema, porque no es un problema, pero es muy raro que un jugador en su equipo pueda jugar de la misma manera en la selección. Muy raro. Habrá casos, pero cada entrenador tiene su librito y cada entrenador dice, bueno, yo jugaba por izquierda, pero a mí me gusta que ataque más por adentro, otro más. Me explico lo que te digo. No creo que sea un problema para el entrenador de la selección en este caso. Al contrario, aparte son jugadores versátiles, la mayoría saben jugar en dos o tres posiciones y están acostumbrados, o sea que al contrario está bueno. ¿Y del fútbol argentino a qué te referís? ¿Que no del nivel? Sí, si tenés alguna opinión sobre los campeonatos, las estructuras y demás. Bueno, el nivel me parece, por todo el mundo lo que dice, yo necesitaría vivirlo en el sentido de ser un entrenador y dirigir un equipo, pero por lo que se ve es un campeonato tremendamente difícil y competitivo, y eso es lo que todo el mundo valora. De la otra cosa, de estructura, yo ¿qué me voy a meter en eso? No soy nadie para meterme en eso. Yo te hablo de lo que veo futbolísticamente es un torneo muy difícil en el cual cualquiera le puede ganar a cualquiera, o por lo menos hacerle un partido muy difícil, y creo que eso lo hace competitivo, que es lo que todo el mundo quiere al final, un torneo competitivo. Si tendría que opinar algo, me gustaría que esté el colorido de la gente, del hincha, visitante y todo eso, que es lo único que nos gustaría a todos. Imagino que lo haría todavía mucho más lindo. Es lo único que, si estarían dadas las condiciones. El resto no puedo opinar mucho más. Bueno, muy bien, ahí está el técnico de la selección argentina. Creo que fue muy incómodo porque fuimos el día del partido y a las 4 de la mañana teníamos que despertar de vuelta para ir al aeropuerto. O sea, usted por lo menos... Sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetros. Con tu compra de unidades Foro New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% con todas las formas de
pago y en todas las sucursales. Realiza tu pedido en tu sucursal preferida o también al call center 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También en la página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya: Farma Oliva, Estaciones Adheridas Puma, Copetrol, Viggy, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o a asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Bueno, vamos a repetir, Federico. Vamos a repetir, Dani, Fabio, Ariel. El probable equipo de Paraguay. Probable equipo de Paraguay. Sí. En el arco, Cote que está Pireo ahí, Ariel. Lo vamos a escuchar un poquito más después. Ya lo vamos a escuchar a Garnero también. Ya me parece que se no, le porque pasó. puso la música, pues, y está bien. Subime un poquitito. Vamos a habilitar WhatsApp hoy. ¿Cómo está el nerviómetro de los amigos del WhatsApp? ¿Cómo están? ¿Cómo están los muchachos? ¿Están Pireo ahí igual que Ariel? En el arco, Carlos Jiménez. Carlos Coronel. ¿Por qué dije Carlos Jiménez? Carlos Coronel. Perdón, Carlos Coronel. ¿Por qué dije Carlos Jiménez? ¿Quién es Carlos Jiménez? No es Carlos Jiménez Carlos Jiménez, Patria Soñada, ¿no? Claro, por favor. No, claro. Compositor, ¿Sabes por qué dijiste sí. por Carlos Miguel? Porque este es Carlos Miguel Coronel, sí. Este es Carlos Miguel Coronel. El otro es Carlos Miguel Jiménez. Ahí viene otro, va a tomar café en otro muchacho, ¿eh? Ministro de Agricultura también. Ah, no, pero no. No, nosotros no. Lo que menos me interesa es el ministro de nadie. No, pero tranquilo, Quique, pobre. Gracias, Quique. No te mato a vos que sos mensajero, pero... hipertenso viene con su café, ¿eh? Te viene el hipertenso. No, así no, muchachos. No, en todo caso, el tenso Ariel. A una edad, hermano, ya te volví hipertenso. El desanimado Ariel. No, pero él, una cosa está desanimado, el hijo de estoy loquito, digo. Sí, no, ya lo vamos a escuchar, espera. Poner Ariel. Espera. En el arco, Carlos Coronel. Bueno, aclarar que lo de... Vos sabés que ayer me fui a Rolanga y mucha gente me preguntó, lo que nos siguen, ¿por qué nos peleamos? Porque parece que sonó como una pelea, ¿verdad? No es un debate fuerte. No, fue un debate fuerte, no. Nuestros debates suenan así. No, yo le dije, pero pareció una pelea en un momento, porque entiendo qué momento habrá parecido, ¿verdad? Y bueno, tuve que explicarnos que fue un debate fuerte, porque preguntaban y ya otro que no pudo escuchar y se hizo una bola de nieve, ¿verdad? Sobre la pelea. No fue una pelea, fue un debate que estuvo a punto de ser una pelea. Ahora va a quedar eso y después te van a decir otra vez, pues no. Acá que estuvo a punto de ser una pelea. No son más fácil, no son más fácil. No, acá nadie es más fácil. Es como es Carmelito de la bravo, Bruno. No, que va Pekín, qué pucha. Y ahora vino este Fagatan, ya se sumó otro que viene y te muerde hacia atrás. No, espera. No, ayer cuando vos le hablaste. No, cosa que tuve que explicar incluso cuando vos le hablaste en guaraní, porque tenía razón, Bruno. Vamos a ser justos, ¿verdad? El famoso que te dice algo y no lo entendés y después te dice... Claro. Sí. Pues es un poco un estilo también para dar alcance a una gran población guaraní parlante. No, bolas, no. Mi papá, a mí me molesta mucho cuando, viste que me habla con ¿verdad? Y cuando me dicen guaraní. Y a veces él ya pierde la paciencia.
Y hay cambia la voz, ¿verdad? Hay También. una frase de mi papá que a mí me pone súper nervioso. Que dice, paatuna, me dice. Paatuna será, vamos a hacer ya estos fulanos, dice. A mi hermano le decía David, está haciendo por un trabajo y vos le haces una broma, qué sé yo, o algo, ¿verdad? Porque yo una vez le hice una broma que le habrá quedado seguramente en su mente a él. Él estaba arreglando el escarabajo que teníamos. El escarabajo pues tenía adelante, tenía ¿cómo se llama? El lugar así de herramienta. El baúl. El baúl, exactamente. Sí. ¿Verdad? Y tenía ahí y estaba él arreglando cosas, parece algo eléctrico el faro, ¿verdad? Y yo me voy así despacito, será, y le toco con la bocina, será. Y vos sabés que no, saltó asustado y lleva la cabeza por el por la baulera. Por la baulera. Y ahí comienza una persecución, hermano querido. Entonces yo digo que esa vez se quedó como que traumado, ¿verdad? Entonces, y vos le haces así una broma cuando estás trabajando y te dice, pues y eso es medio... Pero un señor de paciencia, señor. No, tiene una paciencia, oro, no. Una vez en tu casa me dio algunos tics para lidiar contigo. Y por algo seguí vivo, hermano. Bueno, vamos al equipo de Paraguay. En el arco, Carlos Coronel, Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez Portillo y Junior Alonso. ¿Cómo se para ahí tácticamente Paraguay? ¿O querés que te dé el medio? No, porque vos estás parando con línea 4 y va a ser línea de 5. Va a ser Coronel, Iván Ramírez, Balbuena, Gómez, Alonso y Espinosa. ¿No puedes decir con nombre y apellido y despacio? No quiero que te moleste, Federico. Carlos Coronel, Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso. Me acabo de apurar a los muchachos en la cancha, Vamos más rápido, chupetazo le diré. Y Matías Espinosa. Y la cancha pues ya tenemos a todos. Entonces, los perros creen que como antes tienen que anotar. Hace rato. Eso pasó. Sí. Bueno, Álvaro Campuzano, ¿verdad? Sí, Álvaro Campuzano, Richard Sánchez, doble 6. Miguel Almirón, extremo a la izquierda. Ramón Sosa, extremo a la derecha. Y adelante tenemos la lucha. Nosotros, Johnny tenía otro nombre. Nosotros tenemos Adam Vareiro o Antonio Sanabria. Es más, yo tenía más Antonio que Adam, de acuerdo a la elección de Garnero. Y él tiene Tony Sanabria o Ábalos. O Ábalos, exactamente. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Gracias a Tomás, las sueltas de el técnico de la selección argentina, Scaloni. Lo vimos bien a Messi, suelto, pero todavía queremos esperar un entrenamiento más. No sería un inconveniente que Lautaro y Julián jueguen juntos, ya lo han hecho. Otra frase, falta un entrenamiento y para Messi es importante tener un entrenamiento más. Tenemos que estar seguros de que sea conveniente que sea titular. En base a eso cambia el equipo. Scaloni, la frase más importante de la conferencia de prensa hace instantes. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país. Las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde
donde estés. Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Estaban las frases del técnico de la Argentina y lo que acá hablábamos de ese misterio para el futbolero de selección, pero comprensible para los profesionales. Ahí un colega argentino le preguntó por la línea de 3 de Paraguay, citándole a Balbuena, Gómez y Alonso, y el propio Scaloni con mucha naturalidad dijo: vamos a esperar que ponen ellos, porque Junior Alonso también puede jugar de lateral izquierdo. Entonces, acá yo le decía a los compañeros fuera de micrófono cuando escuchábamos las conferencias, el que no conoce mucho de la realidad futbolística de estos países y viene y va a preguntar: ¿qué famoso es este Junior Alonso? Porque le preguntan a Garner, le preguntan a Scaloni, y Scaloni no hace la típica cuando uno dice, se nota que no conoce de quién se le está hablando. Lo dijo con mucha naturalidad porque empezó mal pero terminó muy bien en Boca y lo extrañaron cuando decidió volver al fútbol brasileño. Pero para explicar un poco lo que hace rato debatíamos, comprendiendo lo que genera el aficionado nacional, pero también sabiendo que se trata de un nombre y un apellido que tranquilamente saca una respuesta automática de parte de Scaloni. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Daniel Garnero, y opinamos con los compañeros. ¿Está mejor, Ariel? Sí, tranquilo, bien. más Tranqui. Daniel Garnero y Carlos Coronel, los que hablaron en la conferencia de prensa. Sí, señor. Gracias, Fabio. Vamos al aire, por favor. Sabemos que vamos a jugar con una selección, no voy a descubrir nada, que a mi consideración es la mejor del mundo en el momento. No solo por los logros, sino por una idea colectiva, de la manera que logran sus objetivos, sus rendimientos individuales. Entonces vamos a tener que hacer un partido muy inteligente. Obviamente que mi intención siempre es jugar con la pelota. Creo que este partido puede presentarse más dificultoso en ese sentido, porque es un rival que también se adueña y en los últimos partidos, sobre todo de local, en todos lados, ¿no? Pero de local se hace muy fuerte con la tenencia. Entonces vamos a tener que ser muy inteligentes para poder recuperar y ser agresivos en esas recuperaciones. Quizás las transiciones tengan que ser un poco más rápidas, que tan elaboradas como me gustaría. Carlos, la experiencia para vos de jugar contra Argentina en Argentina, es un equipo que lo acabas de describir, Daniel, todos sabemos lo que representa, pero para vos jugar con Paraguay este partido, ¿qué significa en tu carrera? Significa mucho. Yo creo que el primer partido contra una selección de mucha tradición y expresión, y ganó la última copa, entonces sí, para mí es un logro personal y como el profe dijo, es fútbol, entonces vamos a llegar ahí con la fuerza máxima, intentar hacer un buen trabajo, intentar lograr los objetivos. El sistema que va a implementar mañana, profe, ¿va a ser el mismo que utilizó en su momento usted cuando estaba en Libertad, o se podría variar un poco con respecto a lo que estuvo trabajando también en estos días, profe? Es alguno de lo que usé alguna vez, de eso no tengas duda. Lo que pasa es que sí, estoy tratando de en poco tiempo descubrir características, mejores rendimientos en distintos lugares, y obviamente que estuve pensándolo bien y ya tengo la manera decidida de que vamos a salir a jugar. Ahora, Carlos, no sé si te pongo un poco o te meto un poco de presión ya que lo tenés al profe cerca, pero ¿qué fue lo primero que te pidió el profe, las primeras indicaciones de cara a lo que va a hacer también el partido de mañana, Carlos? Gracias.
como yo dije, en esos 2 días charlamos mucho, el profe pasó ideas de cómo quiere que jugamos futuramente, adaptamos algunas cosas para el partido de Argentina, como tuvimos poco tiempo de trabajar, pero sí, llegamos con una idea, un plan muy bueno para ese partido, y así con el tiempo seguramente que el profe va a poner más la idea de cómo jugar. Bueno, mencionaste, profe, recientemente que ya tenés ya el dibujo táctico bien planteado. ¿El onceno ya tenés confirmado o tenés alguna duda o estarías esperando el día de mañana ya para pasar al equipo, al plantel, ya quién estaría arrancando? No. La verdad que es verdad que los tiempos son cortos, no se puede entrenar con todo, son todas cosas que sabíamos que podían pasar, pero una vez que te pasan todavía no estamos adaptando a esos tiempos. Pero bueno, charlando mucho más de lo que uno puede hacer en campo quizá, ya tenemos todo resuelto, tenemos todo definido, y estamos con esa seguridad para enfrentar un partido con una dificultad muy grande, que de no ser así entraríamos disminuidos y tenemos que estar convencidos de cómo podemos hacerle daño al rival, y bueno, iremos en búsqueda de eso. Gracias. Carlos, consultarle con relación a la presión que puede haber jugar en el Monumental. Sabemos que es un estadio con más capacidad al día de hoy. ¿Cómo se trabaja con la presión? Porque también el público juega un papel fundamental, más bien ante la Argentina en este caso. Yo creo que nosotros como jugadores estamos acostumbrados a tener siempre mucha gente en el estadio, entonces claro que ese era un factor que ayuda a Argentina, claro, pero yo creo que a nosotros no va a hacer daño, entonces solo mantener la tranquilidad y sabemos lo que tenemos que hacer, entonces yo creo que eso es lo más importante, mantenerse concentrado. Hablaste y mencionaste algo bastante importante, que los tiempos son cortos para este duelo, para este combo, y puntualmente, ¿qué te puede dar Matías Espinosa, un jugador que uno lo conoce como lateral por el sector izquierdo, para este juego si es que arranca en otra posición como un volante abierto por izquierda? Y al no estar jugadores como Richard Ortiz, Villasanti, que bien lo mencionaste, la función que pueda cumplir en esa posición dentro del terreno de juego, uno habla de Campuzano como opción principal, ¿no? Mati tiene hace tiempo que viene jugando de lateral, pero tiene unas variantes en el juego, puede jugar más adelante, es un jugador con otras características ofensivas, todas sus formativas las hizo de esa manera, es un jugador con juego aéreo, es un jugador bastante completo y obviamente que está a disposición. Sí, lamentablemente en esta primera idea habíamos tenido otros nombres y por diferentes dificultades y sobre todo en la misma posición tuvimos muchas bajas. Andrés Cuba y Richard Ortiz eran jugadores muy considerados por nosotros y lamentablemente por distintos motivos no pudieron estar, como así otros, así que, pero la idea clara que tenemos es esto, es que armar un grupo, si bien no vamos a estar en este día a día, que el jugador paraguayo esté preparado, esté listo, porque estos objetivos tan grandes y tan importantes se necesita de mucha gente, no solo de los que están convocados hoy. Cuando uno enfrenta a selecciones como Argentina, por lo general son zagueros centrales los que quedan en el sector defensivo. Sí. Hablo de la línea defensiva en general. ¿Las indicaciones cambian al respecto que otros partidos donde puede tu defensor pasar más al ataque, por ejemplo? Creo que no, creo que tenemos que tener siempre un sistema muy sólido atrás, pero claro, sabemos que Argentina tiene jugadores individuales que pueden improvisar muchas cosas, entonces yo creo que el principal es estar atento y enfocado 100% para tomar la mejor decisión en la cancha. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Hace bastante tiempo que Paraguay no pierde en la cancha de River. La última derrota fue en Córdoba, pero en esos partidos hay que decir, sacamos empate, prácticamente un 10-1 era el planteamiento en esos partidos, exagerando un poco a Daniel. Para este partido, ¿firmarse un empate es un buen resultado para nosotros? Uno cuando juega a ganar. Yo pienso en ganarlo el juego. Obviamente que entiendo a dónde vamos, contra quién jugamos, pero mi mente está puesta en ganarlo el partido. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien
muy bien, hacer un partido muy inteligente, muy preciso para lograr ese objetivo. Gracias, Daniel. Carlos, una nueva línea defensiva, por lo que manejamos las informaciones. ¿Eso cambia el trabajo del arquero? ¿Nueva defensiva de la selección? No, la verdad que todos los jugadores que están en la selección tienen capacidad de jugar los partidos, entonces, y como practicamos siempre juntos, entonces nos entendemos, entonces la verdad que independiente de quién va a jugar, nosotros sabemos qué tenemos que hacer y nos entendemos muy bien en ese aspecto. Profesor Daniel, hacerle una consulta acerca de los laterales que veremos mañana. ¿Van a ser laterales de oficio o por las circunstancias del rival podríamos ver a Zairo Centro cumpliendo ese rol de lateral? Sí, yo el otro día dije eso, se agarraron mucho de lo que uno prefiere, después de lo que pasa. Yo prefiero tener bueno, no preferí tener un auto de alta gama alemán, y viste, a veces uno prefiere y no tiene. Pero la idea es esa, es que los laterales tengan esas características. La baja del Beto me limita aún más en esa posibilidad, pero esa es la idea. Para Carlos, la consulta, ¿tuviste la posibilidad de conversar con Justo? ¿Te dio algunos consejos referentes a lo que va a ser el partido de mañana? Todavía no, pero es una buena idea si podemos hacer eso. Pero no, con Justo siempre tenemos charlas ahí porque siempre estamos juntos, entonces estamos en el día a día, entonces siempre tratamos de hablar sobre eso y claro, pasar un poco de la experiencia. Daniel, para el partido ante Bolivia, ¿Beto y Villasandi disponibles? ¿Hay un reporte sobre eso o todavía queda esperar y ver qué pasa en la próxima semana? Queda esperar, pero hoy hicieron un entrenamiento un poco más intenso que el de ayer, así que eso es bueno y demuestra un progreso. Ojalá más tardar mañana pasado, ya con 48 horas más, quizá tengamos un diagnóstico más claro y ojalá también lo podamos contar para el partido con Bolivia. ¿Viajan o no? Sí, viajan. Ok, gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Daniel Garnero. La sugerencia de hoy, el riquísimo jabón crudo, hechas del lomo de cerdo, la parte más blandita y rica. El jabón crudo puede combinar perfectamente con el jabón cocido, en cualquier receta son riquísimas. Productos Ochi, bajas en calorías y aptos para celíacos. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva. Llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Bueno, qué mal le está yendo a Bruno Valdés. Boca perdió mal, duro golpe para Boca contra Belgrano de Córdoba. Sí. Y se volvió a rebalar Bruno Valdés, ¿verdad? Sí, tuvo rebalón y después tuvo más rendimiento, casi empató el partido sobre la hora, pero viste que está el tema de quién va a jugar en vez de Rojo, que fue expulsado y no puede jugar. Y él estaba posicionado ahora con hoy me pasó el apellido. ¿Retrocedió otra vez? Valentini. Ahora Valentini le saca pero un par de fichas. ¿No será el tapón de los botines que él usa? Pero se recuperó ahí.
Se recuperó. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... No terminó el gol, pero... No es que por su culpa se generó una jugada, porque él se recupera y cubre otra vez su zona. No, ya sé, pero que tu central se esté cayendo. Claro. Buen síntoma, hermano. El último 3 partidos me tuvo 2... Y más en un partido de... Otra vez dejó dudas. De la Copa Libertadores. Otra vez dejó muchas dudas para ser titular en reemplazo de Rojo. Porque yo decía, después de hacer el gol de penal, en lo anímico va a crecer, pero ayer Belgrano le hizo 4 goles en un tiempo. ¿Quién fue que contó que un periodista argentino fue lapidario con él? Que dijo que no entendía cómo pudo tener la carrera que tiene Bruno Valdés, que no entiende cómo llegó a hacer lo que es, ¿verdad? Esos comentarios se hicieron después de River. Antes, obviamente, antes de Palmeiras. Antes de la revancha. Sí, tenés razón, después de River. No, incluso ¿Cómo tiene esa carrera profesional? De cómo llegó ahí, ¿verdad? Incluso antes, imagínate que antes de River, y esto yo lo comenté acá, en la primera semifinal de Boca Palmeiras, la prensa decía la diferencia entre uno y otro, entre Gómez y Valdés. Cómo uno podía ser tan bueno y el otro podía ser tan discreto. Y después vino lo de River recién. Pero Menentiel... No, claro. Eso fue a la vuelta. Sí, yo hablo del partido en Buenos Aires. No, ya sé, pero te hablo más que a veces es contradictorio claro. Lo que se dice, ¿verdad? No, es que carrera por carrera... El fútbol es contradictorio. Siempre, hasta que te toque perder, pero todo lo bueno. Lo que pasa es que Bruno Valdés tuvo una carrera muy buena. Fíjate, Cruz Azul, primero Cerro, Cruz Azul... América, Boca. En América fue campeón. Sí, y siempre clubes grandes, o sea, su carrera todavía a nivel marketing en Cruz Azul estuvo muy bien. 8 años más o menos tuvo México. Aproximadamente, sí. Revisa un poco, Fabio, por favor. Quiero dejar en claro, porque esta es la última vez que vamos a vernos acá cara a cara con Ariel, con Fabio y con Federico, porque con Chuna estamos viajando y Johnny también. Me preocupa Johnny si retiró su viático. Eso no quiero saber para quedarme. ¿Vos pensás que no va a retirar? El primero habrá retirado. Federico tiene múltiples actividades, estuvo en la conferencia hoy. No, pero Johnny con su mate acá temprano, en la escalera temprano con el mate. Que me confirme Johnny un visto bueno, por favor, un santo y seña. No, dice más tarde. Más tarde. No, ya no hay más tarde, Johnny. Hasta las 12 nomás, hermano. ¿No te avisó, Wilson? No, mira que la tarjeta no se puede usar, Johnny. Ya no te voy a poder malcriar, te aviso bien ya. Después se puede, pero sería muy... No, hablo en serio, es la última vez que nos vemos acá previo al partido, porque viajamos esta noche con Dani y con Johnny. Estamos viajando para la transmisión mañana en directo. Para que no pregunten mañana, Federico no va a estar, porque viajamos con Chun. Acá hay una, ¿cómo se llama? Una alternancia, ¿verdad? Cuando le toca a Chum viaja él, entonces el próximo partido extranjero va a ser para Federico, después Federico otra vez Chum, y así ellos van alternando. Entonces el que viaja hace la transmisión íntegramente y el que se queda hace lo que quiere de su vida, pues no sé, ya depende de cada uno. ¿Se entiende, verdad? Y su última parte y no sé, fue una forma de justo te toca, puedo hacer un asadito pero claro, y obviamente, y después al día siguiente venía mira a hablar qué lindo con horario, ¿verdad? No, claro, no venía ni a decir no vi el partido, no. Pues mira que goya gente que pasó o gente que no vio y después te dice que habla como si fuera que dio el partido. Lleno un saludo para el que está tranquilo. Sí. Bueno, como es la última vez que nos vemos acá personalmente, porque no es la misma cosa una conversación desde el aire, que seguramente mañana, si Dios quiere, porque llegamos temprano llegamos a Buenos Aires, entre las 3 y las 4 de la mañana ya vamos a estar ahí, entre las 4 y las 5, y bueno, una hora más, una hora menos, no que menos, realidad, a las 4 de la mañana, ahora cuando haya, está bien. A lo mejor ya hacemos con Chuna acá la primera mañana un contacto, entonces no sé, no creo. Pero no, si le llamamos Johnny. No, yo creo que no hay ningún problema. Estamos al claro, y si nos vamos para trabajar, hermano, no. Bueno, yo no te iba a atender, pero Johnny sí. Bueno, para el mediodía sí cuenta con nosotros. Ariel, ahora que estamos cara a cara y faltando más de 24 horas, no es mucho, ¿verdad? Lo que falta para el partido. Y yo creo que Messi va a jugar. Por lo que escuchamos de Scaloni. Y aparte Messi quiere jugar, es un animal de competencia. Salvo que esté dañado físicamente. Va a parar mucho después. Después va a parar unos cuantos, 40 días por ahí.
Dice va a tener 40 días de vacaciones ya. Sí. Y le van a armar una amistoso por Asia. Una gira por el siguiente partido después de Perú para ellos, porque ellos hacen Paraguay en River y Perú en Lima. Es el combo donde creo que juegan contra Uruguay y después van al Maracaná. Vi no que, ya que estamos mezclando las noticias, vi que Berizzo declaró que quiere hacer 6 puntos en este combo porque juega contra Perú, si mal no recuerdo, y contra Venezuela de visitante. ¿Es correcto? Contra Perú ahora juegan el clásico del Pacífico. Y después juega visitante contra Venezuela. Tiene el mismo combo que arrancó con... Y ahí nos jode. Con nosotros hicimos 4 con él, ¿verdad? Si Chile llega a hacer eso, nos jode a nosotros. Claro. Nos jode muchísimo. Porque es el combo inicial que a nosotros nos tocó, donde nosotros... Y Ecuador depende, porque quiere hacer más con la victoria de Venezuela contra Paraguay. Perú y Venezuela también son rivales. Pero uy, ¿tenés frío, Chu? No. No, agregarle que Ecuador fue al TAS, también sigue apelando, quiere no, pero eso no va a correr. Eso ya te aviso que no va a correr. Ojalá que no, ¿verdad? Ariel. Sí. Como la famosa frase que acá suele utilizar para abrir el debate: calle o hable para siempre. Calle, ¿verdad? Sí se dice, calle o hable para siempre. Bueno, no con el diario de hable lunes. O calle para siempre. ¿Cómo hable o calle para siempre? Claro. Bueno, perdón. No con el diario de lunes. No altera el orden de las luces, la iluminación del... Bueno, Ariel. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sí, señor. Escucho. Soy todo oído. No, y ¿qué pensás del partido, hermano? ¿Qué cuestionamiento puedo tener? No es cuestionamiento justamente. Empezaste el programa nervioso, desanimado, dijiste no me gusta lo de Alonso, lo de Villasanti me bajonea, me puso loquito, es lo mismo digo. de siempre, te pusiste rojo, presión arterial creo que 15-9. Lo que pasa lo de Villasanti, que me parece que en la función de volante es el que, bueno, uno de los mejores que tenemos actualmente, por algo lo que de Palmeiras, se habló hasta de Fiorentina, está bajo la lupa de clubes importantes porque está teniendo un gran nivel en gremio. Y justo lo perdemos también, y resulta ser que perdemos a todos los que jugaron relativamente bien, salvo Richard Ortiz en la mitad de la cancha con Cuba, que después de mucho tiempo se justificó en los combos anteriores jugando por lo menos 7 puntos. Entonces una noticia negativa, lamentablemente, y se le suma lo que a mí no me gusta, lo de Alonso, porque yo esperaba que el técnico ya se diferencie también de ciclos anteriores, sí, en la medida de lo posible de apiarse de jugadores que están muy conectados, vinculados con frustraciones. Apearse de jugadores que están muy... Apearse. Sí, pegarse. No, al contrario, despegarse. Despegarse. En la medida de lo que se puede, hasta tanto después se vaya acomodando el equipo y bueno, en todo caso lo vemos de vuelta después a Junior, ¿verdad? Porque realmente a mí no me cerró en los últimos tiempos. ¿Cuál es, por ejemplo, tu recomendación? O sea, ¿a quién vos le pones? ¿Cuál es tu solución? Mira, Alderete jugó bien contra Uruguay, por ejemplo. ¿Pero no era que le putearon acá cuando jugó? O sea, no jugó mal. Lo que pasa es que... Él jugó 8 puntos contra Uruguay y 4 contra Brasil. ¿Viste? Contra Brasil. Contra Brasil. Y bueno, este partido contra Argentina. Ya sé, pero te digo nomás que la gente le puteó acá y no... Pero digamos, bueno, 2 partidos, una buena y una mala en todo caso. Pero yo Alonso... Ese partido jugó hasta te digo, hasta con Argentina en la Copa América creo que estaba él ahí en la zona de foco de jugada de gol. Entonces... Yo coincido con vos, saben que Alderete debería ser más visto. No es que tiene que tener más. Pero también tenés que jugártelas con inclusive él. Inclusive Mateo, porque Mateo puede decirme que está ahora mal. Pero Mateo le da un partido de este tipo. Con un motor anímico te va... Si tiene que trabar con los ojos y con la nariz, se te va a ir. Con la sangre te va a derramar ahí para que no le pase en su zona. Yo quiero ese tipo de jugadores. O sea, vos por ejemplo, coincide ahí tu discurso porque vos decís que en Olimpia se eligen los jugadores eligen partidos para para jugar bien y se motiva. Un partido así con miles de espectadores, el Monumental 80.000, tirámelo ahí, se agranda, el viento no va a pasar. Pues son jugadores que tienen sangre, carácter, presencia física, te transmite mentalidad ganadora. No esos canguilones así que corre, le pasa, no pasa nada. No, él te va a solucionar de cualquier manera la situación y tiene una prestancia física impresionante. Ponerlo a Garnero al aire porque suena la alarma de incendio acá en ABC. No es para que se asusten, ¿verdad? Pero y no se molesten tampoco, ¿verdad? Porque tenemos que, por una cuestión de protocolo, tenemos que salir de la empresa. ¿Ya paró? Paró. Vuelve a sonar. O tenemos que salir. Ponerlo a Garnero al aire. Sabemos cómo juega con una selección. No voy a descubrir nada que a mi consideración es la mejor del mundo en el momento. No solo por los logros, sino por una idea colectiva de la manera que logran sus objetivos.
sus rendimientos individuales. Entonces vamos a tener que hacer un partido muy inteligente. Obviamente que mi intención siempre es jugar con la pelota. Creo que este partido puede presentarse más dificultoso en ese sentido, porque es un rival que también se adueña, y en los últimos partidos, sobre todo de local, en todos lados, ¿no? Pero de local se hace muy fuerte con la tenencia. Entonces vamos a tener que ser muy inteligentes para poder recuperar y ser agresivos en esas recuperaciones. Quizás las transiciones tengan que ser un poco más rápidas, que tan elaboradas como me gustaría. Carlos, la experiencia para vos de jugar contra Argentina en Argentina, es un equipo que lo acaba de describir Daniel, todos sabemos lo que representa, pero para vos jugar con Paraguay este partido, ¿qué significa en tu carrera? Significa mucho. Yo creo que el primer partido contra una selección de mucha tradición y expresión, y ganó la última copa, entonces sí, para mí es un logro personal, y como el profe dijo, es de fútbol, entonces vamos a llegar ahí con la fuerza máxima, intentar hacer un buen trabajo, intentar lograr el objetivo. El sistema que va a implementar mañana, profe, ¿va a ser el mismo que utilizó en su momento usted cuando estaba en Libertad, o se podría variar un poco con respecto a lo que estuvo trabajando también en estos días, profe? Es alguno de lo que usé alguna vez, de eso no tengas duda. Lo que pasa que sí, estoy tratando de en poco tiempo descubrir características, mejores rendimientos en distintos lugares, y obviamente que estuve pensándolo bien, y ya tengo la manera decidida de que vamos a salir a jugar. Ahora, Carlos, no sé si te pongo un poco o te meto un poco de presión, ya que lo tenés al profe cerca, pero ¿qué fue lo primero que te pidió el profe, las primeras indicaciones de cara a lo que va a hacer también el partido de mañana, Carlos? Gracias. Como ya dije, en esos 2 días charlamos mucho, el profe pasó ideas de cómo quiere que jugamos futuramente, adaptamos algunas cosas para el partido de Argentina, como tuvimos poco tiempo de trabajar, pero sí, llegamos con una idea, un plan muy bueno para ese partido, y así con el tiempo seguramente que el profe va a poner más la idea de cómo jugar. Bueno, mencionaste, profe, recientemente que ya tenés ya el dibujo táctico bien planteado. ¿El onceno ya tenés confirmado, o tenés alguna duda, o estarías esperando el día de mañana ya para pasar al equipo, al plantel, ya quién estaría arrancando? No. La verdad que es verdad que los tiempos son cortos, no se puede entrenar con todo, son todas cosas que sabíamos que podían pasar, pero una vez que te pasan, todavía no estamos adaptando a esos tiempos. Pero bueno, charlando mucho más de lo que uno puede hacer en campo, quizá, ya tenemos todo resuelto, tenemos todo definido, y estamos con esa seguridad para enfrentar un partido con una dificultad muy grande, que de no ser así entraríamos disminuidos, y tenemos que estar convencidos de cómo podemos hacerle daño al rival, y bueno, iremos en búsqueda de eso. Gracias. Carlos, consultarle con relación a la presión que puede haber jugar en el Monumental. Sabemos que es un estadio con más capacidad al día de hoy. ¿Cómo se trabaja con la presión? Porque también el público juega un papel fundamental más bien ante la Argentina en este caso. Bueno, parte de lo que decía Garnero. Ya estamos de vuelta, fue una falsa alarma, así que todo bien, todo ok, Edgar, y seguimos con los compañeros. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos, y de las residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Back 14 etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta
etiqueta Pomelore, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Fabio, ¿cuál es tu opinión? ¿Vos compartís con Ariel? ¿Preocupación, desánimo por lo de Villasanti, por lo de Alonso? Sí, yo creo que hemos perdido y tenemos una resta muy sensible como la de Villasanti. Los otros podrían haber sido reemplazables, como el caso de Gómez y hasta el mismo Cubas, con el nombre de Campuzano ahí que aparece como gran novedad para jugar de titular en la selección. Y yo le agregaría otro nombre que a mí no me gusta en este equipo. Richard Cachorro Sánchez. A mí no me gusta. No me gusta el parado del equipo también. Pero explica, ¿por qué no te gusta Cachorro? Y a mí me parece que Cachorro nunca estuvo a la altura de ser un jugador top para la selección, es decir, que haya rendido alto en la selección. También me pueden decir que hay varios que están en esa onda también, ¿verdad? Hasta el mismo Miguel Almirón, que estaba con dudas con respecto a sus rendimientos anteriores con la selección, pero desde el parado del equipo a mí no me convence esto que se va a hacer, porque jugar con línea de 5 es prácticamente arriesgarnos a someternos ante Argentina. Ojalá que me equivoque, pero a mí no me gusta que juguemos con 5 atrás, 4 volantes otra vez. Vamos a regalar. Es cierto que le vamos a querer quitar la pelota a Argentina, pero hay una superioridad importante de un equipo entre niveles y otros. Y lo que yo no quiero es que tengamos que sufrir muchos lapsos del partido, pero me parece que va a ocurrir eso con este. A mí no me convence cómo se va a jugar. A mí me gustaría que se juegue con un 4-3-3. O llamarle 4-5-1 al final, si es que el equipo tiene que copar mucho el medio campo. Pero repito, yo cuestiono el nombre de Junior Alonso ahí atrás. No me gusta que juegue él de titular. Le hubiera dado una oportunidad al Alderete, un jugador que se está destacando en el fútbol europeo. Dentro de la renovación, entre comillas, que podamos hacer de nombres, a mí me parece que era un nombre importante. Y en vez de Cachorro, si tanto quería jugar con 2 volantes, que le den más marca, más presencia, como el caso de Álvaro Campuzano, yo lo hubiera puesto un poco dentro de esa intención de tener la pelota a Brian Ojeda, pero no a Cachorro Sánchez. A mí no me gusta Cachorro. No, de los 11 nombres, yo cuestiono 2: Junior Alonso, Cachorro Sánchez, y no me gusta que juguemos con línea de 5 atrás. Ojalá te equivoques. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortetzar. Lactos Trébol, nutre tus emociones. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales, somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Dani. Yo coincido con el tema de que nunca fue una baja tan sensible la de Villasanti en este contexto, porque por un lado tenés el momento deportivo de Matías y por otro lado es el peor partido para bajarse porque no tenés recambios directos. Después lo otro, comprendiendo que en la selección hay veces que hay apellidos que cambian el estado de ánimo, para bien o para mal. Por eso acá creo que analizamos lo de Junior Alonso. Dentro de todo comprendo, porque cuando propuse lo de Alderete era personalizar una idea, que a Garnero le gusta tener esa salida también por el otro costado con el perfil correcto. Desde ese lado entiendo. En el día a día lo que significa, seguramente los técnicos se decantan mejor por cómo trabaja Alonso y el misterio que capaz genera Alderete. Yo sí propuse lo de Cachorro Sánchez inclusive en el equipo del 4-3-3, porque justamente al no tenerle ni a Diego Gómez, ni a Andrés Cubas, ni a Richard Ortiz, creo que Sánchez
En ese segundo tiempo contra Venezuela, donde Paraguay jugó mal, fue uno de los puntos a rescatar. Fue alguien que empujó al equipo, adelantó un poco las líneas. Por eso, más allá de la baja de Villasanti, yo entiendo tanto la titularidad de Campuzano como de Sánchez, porque para mí, estando bien Villasanti, ese debía luego ser el mediocampo de Paraguay. Lo que cambia es la figura, porque seguramente va a ser más un doble 6, porque también ayer decía, al ser el primer partido de Campuzano, y acá me parece que se cristaliza esto que decíamos, que Garnero, nuevo él también, va a querer jugarse con los que él más conoce, porque habría que ver en un partido de tan alto perfil, desde la complejidad, desde la dificultad, tener prácticamente debutantes absolutos, como Campuzano y Espinosa, pero son jugadores de él. Y si querés, Iván Ramírez entra en esa categoría. Yo no recuerdo un partido oficial de Iván Ramírez. Iván solía jugar los partidos amistosos contra Emiratos Árabes y compañía. ¿Y cómo explicas eso? Que son todos jugadores que estuvieron con Garnero hasta hace poco todos los días, algo que no tuvo el actual seleccionador. Por eso yo, dentro de todo, y más con la baja de Villasanti, es un equipo que a mí no me desagrada, es un equipo, me parece que es lógico, es un equipo que irá a sufrir, y es un equipo donde los que tengan que sacar la parte esa de la mística, esa parte de lo que tanto se espera. Hoy justo se recuerdan 7 años de lo que fue el partido en Córdoba, del que se ganó con el gol de Derley González, es Almirón y los tres del fondo, porque repito, Iván Ramírez, Matías Espinosa y Álvaro Campuzano no tienen experiencia en la selección, pero son jugadores de Garnero, y yo creo que eso busca el seleccionador. Y Sosa ya demostró que con un combo te puedes ganar a la gente, a la prensa, a tus compañeros, y también generar respeto en los rivales. Él le hizo echar al lateral derecho de Boca, él generó también un dolor de cabeza a los venezolanos, y Almirón, que estuvo en el Cordobazo como uno de los jóvenes de Arce, ahora que se coloque el equipo al hombro, y que Vareiro, que era una especie de clamor, también demuestre en un lugar donde todavía no hay dueño para lo que va a ser el partido de mañana. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Federico. Bueno, yo comparto no ese ánimo, porque bueno, siempre te da ánimo ante este tipo de partido, ¿verdad? Comparto la cautela, creo que hay muchas diferencias entre uno y otro equipo. Vamos a tener debutantes. Vos te pones a pensar que Iván Ramírez, por ejemplo, suplente de Libertad, se le va a cruzar, no sé, un titular del Inter de Milán. Todas esas cosas que muchas veces en el fútbol sirve para emparejar el tema, ¿verdad? Con actitud, con carácter, pero hay una gran diferencia de realidad entre unos jugadores y otros. El técnico Garnero tuvo una práctica y media y Scaloni consolidó un proyecto, terminó siendo campeón del mundo con un equipo joven. O sea, hay mucha diferencia, como para pensar que la podemos pasar mal, como decían los compañeros, tratar de sufrir poco, pero se puede sufrir. ¿Cómo se puede neutralizar eso? Y
agruparse en el fondo y dependiendo, sí, de los Almirón, los Sosa, algún redoble de Espinosa, de Ramírez, pero de doble con convicción, no yendo a la Bartola y terminando mal la jugada y cayeron de contra como cayeron últimamente nuestros laterales, ¿verdad? Entonces, hay mucha diferencia, hay que decir, en la previa. Por eso será que mucha gente no está hablando como otros Paraguay, Argentina que se han jugado, porque, repito, del cuerpo técnico, el proyecto, el conocimiento, hay que tener en cuenta que de Argentina, lo que está anunciado para mañana, el único que no jugó el Mundial fue Nico, que jugó toda la eliminatoria, Nico González, extremo a la izquierda, que está en Fiorentina ya hace mucho tiempo. Después del resto ya de memoria, ante un equipo que tendrá que recurrir a eso. Va a ser el tercer partido de Almirón con Ramón Sosa, hay que ver quién es el 9, si es Tony, ya algún conocimiento de Almirón tiene, si es Ábalos no, Vareiro no, va a ser la primera vez que van a jugar, que uno recuerda un partido al menos importante juntos, cabe el doble 6 también, ¿verdad? Campuzano con Richard Sánchez, o sea, nosotros vamos mucho a lo que salió en estos días en la convocatoria, con los caídos, con lo que tenemos, y Argentina con su público, con su cancha, en condiciones de campeón del mundo, sacándose el trauma de más de 30 años casi. Entonces hay diferencias. Paraguay tendrá que tratar de achicarla, como siempre hablamos, haciendo un partido muy bueno en la marca y tratando de golpear. El empate es buen resultado, sí, obviamente. Es buen resultado. Estaban ustedes, en algún momento voy a preguntarte 4 puntos en el combo, sí. Con la realidad que estamos, sí. Son buenos. Que Argentina no nos gana hace mucho, sí, también es cierto, pero me parece que hay una diferencia importante entre uno y otro equipo, y más con la ausencia. Ahora Villasanti venía siendo el mejor en el medio, Gómez le dio un toque de calidad importante. No lo meto a Richard en eso porque él no viene bien, pero hubiera sido totalmente diferente uno de contención, Cubas, el mismo trío, y poner otro tipo de atacante, ahí sí juega con línea de 4, hubiera sido diferente, porque si algo dejó la selección pasada es ese trío hasta que Gómez se lesiona contra Perú, no puede jugar con Venezuela, pero me parece que tenemos unos cuantos parches para colmo de hacer una visita riesgosa, por eso ojalá le saque. Yo festejo un empate mañana, cierro así, y sabe que como sea, acá no quiere Garnero que juegue bien o no, el tema es cómo sea. Si ganamos mucho mejor. Creo que se van a ver algunas cosas como que Junior va a tirar pelota cruzada para Almirón o para Ramón Sosa, ese tipo de cosas se va a ver, tratar de salir de sorpresa desde la defensa en forma larga, sí, se va a ver porque tienen los jugadores aptos, pero después falta mucho trabajo todavía. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. 09727307030. ¿Funciona el audio WhatsApp, Quique, por favor? Vamos como muestra esto, a ver. Pero Paraguay tiene una superpoblación de centrales. Y yo creo que lo más lógico era, hace mucho ya, jugar con esta disposición táctica. 3 en el fondo y tener 2 volantes por fuera que tengan también marca, pero también llegada. Y 2 media punta arriba, con un punta. El tema es, discutible serían los nombres, pero no la disposición táctica. Yo creo que ojalá le vaya bien y que traigamos por lo menos un empate. Opina la gente, 09727307030. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta. Cantidad y calidad garantizada. A ver, audio WhatsApp al aire, por favor. ¿Qué tal, Bruno? Al aporte. Federico seguramente con su camiseta de Argentina se va a la cancha. No, Ariel, tranquilízate, ganamos este partido. Te ha puesto el desayuno.
o la merienda. Te apuesto. Quiero escuchar si decís sí o no, que vamos a ganar 2-1 Argentina. ¿Pasas? No, que sí o no que te lleva bien. No. Ah, no le dijo. Claro. Demasiado me molesta cuando Federico habla de la diferencia entre Paraguay y Argentina. Justamente cuando Paraguay se vuelve demasiado difícil ganarle en Argentina y tenemos la oportunidad ahora que que está entrando gente nueva. Es como cuando vos te vas al casino, hacer una apuesta, alguna vez te tiene que salir bien, y creo que estos jugadores tienen ahora linda oportunidad para derrochar talento. Johnny está errado. O sea, este señor que dijo que no le gusta Cachorro. El único tipo que puede disparar de media distancia y hacer un gol si no llegamos jugando es él. Y dice que no está de acuerdo que él juegue. Ve muy mal este muchacho el fútbol. Johnny dijo o Fabio quería decir. No, vos se o confundió. Fabio. Sí, mucha gente confunde nuestras voces, realmente. No, Fabio Martí, no. No, y sí. A mí no me gusta Cachorro, pues, si vamos a ir a eso, pues puede disparar al arco Gastón Jiménez, hasta Junior Alonso puede subirse a patear al arco, también decíamos por eso. Pues los muchachos más de Cota siempre ponen dos veces Argentina y Arnaldo, soy de Itapúa Fram. Nahi había tema la yanda selección y andan vos oficial este ahora más se hace la yanda selección. Bruno, ojalá vaya a ganar legalmente Bruno, o sea, pero en cuenta o pe cuapa y lo con la selección, pero pequeño, te explica bien la legalmente ahora, o sea, vos técnico vaya a cambiar. A los jugadores siempre lo mismo, es el problema. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Mira, la única forma de que podamos tener una selección paraguaya fuerte y que podamos llegar al mundial es dejamos afuera estos pechos fríos, especialmente Almirón. Almirón que es un ídolo total en su club, pero acá es un desastre. Es un Guido Alvarenga 2. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan al Gran Premio de Brasil. Ceneu y Pirelli te lleva una experiencia única. Por la compra de cada neumático participas en el sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta este 18 de octubre. Este equipo de la selección con Junior Alonso desalienta más que escuchar el grito de gol de Bruno Ponte Nacional contra Olimpia, equivocándose. Hola Bruno, nañame yo y lo mitad me gusta, o sea, que va a hacer todo Federico la ya. Messi o Pepe medio equipo Bruno. Va, ese lo está pasando pillas a pedir Argentina hasta ahí público a porque venga. Ahí uno va a hacer jodas y no sea. Ojalá zapata y venía de ahí en la homburea, va ese lo está no analiza y va. Tú saco la diferencia. Hola Bruno, ¿cómo están en la mesa? En esta estoy con Chum, quiero también puntualizar 2 aspectos. En el caso de Fabio, que dice que puede chutar Junior, que puede chutar Jiménez, que puede patear cualquiera largo, no se compara con el Cachorro, porque el Cachorro está haciendo goles en su club, los otros ni aparecen. Y con relación a Federico, cuando hace un análisis previo Federico diciendo que Argentina es ampliamente superior a Paraguay, no decís nada nuevo. Históricamente siempre Argentina fue ampliamente superior a Paraguay y así nos fue en los últimos encuentros. Saludos a todos. Hola Bruno y a la mesa. El anterior combo me decía optimistamente los 6 puntos tenemos que ganar. ¿Qué es Perú? ¿Qué es Venezuela? En este combo uno dice perdible el partido contra Argentina, pero hay que ganarle a Bolivia. Así que vamos a remitirnos en esta situación actual. Si perdemos contra Argentina, con todo lo que implica, es razonable y hay que ganar sí o sí con Bolivia.
No, yo solo le quiero responder al oyente anterior que el combo eliminatorio anterior para Rusia, Argentina no era muy superior a Paraguay. Es más, fue uno de los peores seleccionados de Argentina, dirigido por Bausa, que fue cesado en el cargo después de un par de partidos después de perder con Paraguay. Ahora sí, las realidades son muy diferentes. Estamos, o sea, no quiero adentrarme a hacer uno por uno, no voy a llegar a eso, pero sí decir que aquella eliminatoria Argentina estaba muy mal y Paraguay aprovechó esa contingencia y le ganó con goles de Dalí González. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. ¿Qué tal, Bruno y muchachos? Estoy de acuerdo con uno que me antecedió hace poco. Ni si viene Guardiola, con los mismos jugadores siempre estamos. No hay caso, será. ¿Por qué no nos trajo ya a Segoviña? Y hay muchos jugadores, tienen que jugar ya Mateo. Qué bárbaro será. De la tercera eliminatoria ya que estamos con los mismos jugadores y ya sabemos ya cómo va a terminar. Hola Bruno, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros vamos a gastar todito nuestra fuerza ahí y después acá con Bolivia ya otra vez. Vamos a, no sé si empatar, pero ojalá que ganemos, pero así pues, así usted no mira eso. Gastamos todo nuestro combustible y después ya no nos da más. El segundo partido yo no más. Buenas tardes Bruno, buenas tardes para todos, buenas tardes a veces Carinal. Se envió mis 6 puntos, tengo uno ya recataco y ahí de los cálculos. Y ahí ñana que hija vende mismo a uña nada. Oye, guato un de bola. La misma candileja va a ser, y ustedes los periodistas ya saben, mañana vamos a perder 2-0, les van a decir, hay esperanza porque jugó bien, la opinión de Bruno Pon, de Federico Arias, de Chun, sí, hay esperanza porque jugamos bien, jugamos con actitud, no vino bien el cambio técnico, pero ya perder donde ya hay allá jugar por a ver, y nos sumamos, no vamos a ir a hacer mundial, no digo porque jugar mejor lo que, o jugar más o menos lo que le va al mundial, he ganado, recojan puntos. Ustedes también venden espejitos, será. Atención. No, espera, ¿qué atención? Defiéndanse, hablen, será, contestan a la audiencia, será, contesten por la audiencia. Yo le respondí al que consideré era justo responder, ¿verdad? Pero este señor está suponiendo algo de mañana, no puedo hablar yo de ¿Y sabes qué? Y de si jugamos bien o no, y esa historia, no. A ver, pues la gente entiende como quiere. Vos decías, creo que todos estamos de acuerdo, sin importar la forma, se festeja un empate. Ahora, lo que plantea el oyente y lo dijo como una crítica, yo si se da ese escenario también voy a apreciar, no se llega hasta el festejo, pero voy a elogiar si se da eso. Porque ahí lo que dijo es que vamos a perder va a ser, pero vamos a jugar muy bien, dijo, ¿verdad? Claro, porque estamos sujetos también nosotros a lo que pueda mostrar el equipo. Tiene que haber algún síntoma. Que la vez pasada muy pocas veces, yo creo que todavía seguimos recordando cuando perdimos y jugamos bien fue contra Colombia, en el 98, ¿verdad? Claro, ahí o sea, pues, después muy pocas veces jugamos bien. ¿Sabes y cuándo? Perdimos. Contra Uruguay acá, cuando nos tocó transmitir ahí en Claro, en Pupitre, sí, que ya estábamos de Almirón, sí. Exacto. Pero realmente son pocas veces son muy pocas. O sea, tenemos más la otra, sí, de que cosechamos zafamos más puntos. Sin merecer. Claro, sí. pero lo que dice, repito, ya que Bruno pedía interacción, y si se da ese escenario, yo voy a elogiar. Porque yo entiendo que por un lado genera eso la selección, pero la ida al Mundial no depende de un partido que va de visitante contra Argentina o Brasil. No. O sea, eso nunca cambió.
De que hemos tenido excelente cosecha en Argentina y muy mala cosecha en Brasil, también es un hecho histórico. Pero repito, la vez pasada cuando Bruno daba los precios de entrada para lo del martes, le decía, no, esto no se va a mover hasta mañana a las 10 de la noche. Y si hay un buen resultado, olvídate, pero si hay un buen rendimiento, yo creo que también va a ayudar en ese sentido. A los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bruno, jamás en la vida, ni a Perú no le podemos ganar. Vamos a ganarle al campeón del mundo Argentina, ni en la... Imagínate, con este Junior Alonso, con este y con este Almirón Pecho Frío, no va a pintar la cara Argentina. Bruno, hola Bruno, ¿qué tal Bruno? Pega en la selección el mismo y tela Cerro Porteño, y el mismo, ya cambiaste la técnico todo, pero la jugador con la no lleva escoya. Ella pone el proceso lo necesitan no aguantar, porque ya perdemos de nada, pues, a pellas allá procura, pero pegan el mismo la Cerro, ojo mantenerse a paz. Ahora la jugadora me pone técnico. Eran 7 será esta gente que son pesimistas, porque ellos no apagan la radio y no se van a dormir su siesta o qué sea. Mañana nosotros vamos a ganar. Yo creo que 1-0, sacando un buen partido donde van a relucir los que van a debutar. Y hay que tener positivismo, vamos a ganar mañana. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Dani Chu. Buenas tardes. ¿Cuándo será el bendito día que una selección paraguaya haga que sus rivales se preocupen de nuestros laterales o nuestros carrileros? Acá toda la vida nuestros carrileros, laterales, todo lo que quieran, se preocuparon de los rivales. ¿Cuándo va a llegar ese día? Por favor. Y eso es lo que justamente este oyente está diciendo o queriendo decirle a ustedes, que ustedes venden espejito. Eso es lo que dijo justamente. No juega bien, pero dicen nomás ustedes para alentar no sé a quién. Pero la oyente con la está yo creo que la partida y ahora cuál la jugaba ahí, ya ves, lo voy a poner, ya ves. Y por más que juega mal, ustedes dicen, ojo, voy a poner ahí, o más ya en esa selección, ya de coina futuro ahí. Ariel, que ya de con futuro, es muy cómico, muy cómico. No, pero ustedes están matando, hermano. No, pero vos sabés que a nosotros no. Hay una equivocación muy grande porque el día después de Perú, acá hubo un debate muy fuerte y hubo mucho pesar. Claro, hubo mucho negativismo por lo que había significado el resultado, y después vino Venezuela, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hablamos? Claro. Que era el desastre total si se perdía con Venezuela, y pasó. O sea, no sé de qué están hablando los muchachos. Inclusive, si vamos a ir más lejos, después del partido con Venezuela, estaban dudas si seguía o no Guillermo Barros Esqueloto. Chune está muy callado. Después del partido con Venezuela, después del partido con Venezuela, acá dijimos. Por eso, acá ya tuvimos una el postura. El miércoles dijimos, yo lo llamo a Garnero, sí. Y después casualmente apareció el presidente de Libertad diciendo que había vía libre. Pero nosotros buscamos ya la solución. Eso quiero llegar, Federico. No sé en qué año habrá sido que decíamos que era un fenómeno, pues nunca fuimos. No, y que había futuro, ¿no? Eso, si todo el día estamos hablando que no tenemos arquero, que no tenemos laterales, estamos hablando un montón de cosas acá, por eso me extraña. El viernes post Perú, sí. Acá habíamos debatido, y cuando uno dijo, jugamos bien, le dije, primer tiempo, vamos a aclarar. O sea, y como, déjame la duda cuando el oyente dice... que el oyente también ve, claro que todos vemos lo mismo. Ahora, pues no sé, yo voy a... otra radio, a lo mejor le No, pero vos sabés que cuando es selección, Bruno, hay un fenómeno, no se puede ignorar, que
la selección te genera eso. O sea, eso bueno, es innegable. porque no van a putear a nosotros también llevará por la selección. Lo único, el ¿Sabes partido lo que por- pasa? por lo que pasa en Tacumbú también nos culpa. En el orden de la gente, primero tiene la culpa la dirigencia y después ya la prensa, ¿verdad? Bueno, pero vamos y a si se gana, autoanalizarnos. ¿No será que es cierto que Acá el problema es que se dice que nosotros le acá puteemos? tenés que aclarar cosas que no Vaya decís. fulano, merengano, Acá tenés que aclarar cosas que no decís. Yo ya me curé de eso, de espanto también. Aclarar porque cosas que no decís. ¿Cómo? Dani, Claro. testigo. Entonces yo he visto, le ha pasado un estudio que creo que hizo el Ministerio de Educación, que de cada 10 paraguayos, 8 entienden lo que es ley. Y ahí ya me tranquilicé. No entienden. Ya me retiro. No entienden. Yo no acuerdo nada. Ariel, se te decía bien, ahí está. No entienden. Pues si era 8 de 10, hermano, no entienden. No entienden lo que lee y probablemente lo que Bueno, escuchan. pues no vaya a ser así. Pero eso no es la van a entrar gente en que eso. terminó. Porque le está tratando de Pero, ignorante no, a la pero gente, eso es la gente que terminó. No, ellos también ven el partido. Y- eso, ¿no? Yo creo que no hay que ya entrar sé. en eso, Ariel. No, ¿sabes lo que pasa? Y podemos aterrizar porque me imagino que Que los van a oyentes empezar a son... bachearse. No hay problema. Bruno, espera. Que los oyentes también son hinchas de sus respectivos clubes. Esto lo llevamos. Por ejemplo, el hincha de Olimpia, vos le decís, no, vos sabés que Olimpia jugó bien la vez pasada contra Nacional. Ahí sí vos estás haciendo el ridículo. Si vos le decís, vos sabés que Cerro jugó bien en el Carente y mereció ese gol de Ronaldo de Jesús 30 minutos antes. Eso es vender espejismo. Claro, pero, repito, la selección contra Perú, el primer tiempo, lo jugó muy bien. No porque ahora echaron al técnico que está en litigio, ahora vamos a decir, no, vos sabés que había sido. No, por eso yo te recordaba que el viernes acá estábamos debatiendo y te dije, no, segundo tiempo ya no. Y lo Claro, de Venezuela porque ya los compañeros estaban diciendo. En el segundo tiempo lo peor que quedó fue que fue muy cauteloso, o sea, fueron muchos contrastes. Y que No es que el recién primer entró tiempo cuando se lesionó Diego no es que el Gómez. primer tiempo fue muy bueno y el segundo se quedó sin, no. El segundo tiempo fue todo lo contrario y con un hombre más no pudo hacer notar. Por eso fue un partido que en el balance fue de discusión acá y de onda negativa para lo que venía, que después se coronó en la derrota con Venezuela. No, mentira. Acá recibí una información de la inteligencia. Cuando sonó la alarma, Chun no se movió ni 1 milímetro de su asiento, dice. Tenía la ventana cerca, dice. Quiere decir que nuestro Chun se iba a tirar por No la me digas ventana. que es el que pienso. ¿Eh? No me digas que es el que pienso. Pero yo no te puedo dar. Un de la periodista CIA. nunca da su fuente. Pero alguien ya dijo eso, pero era una pala. Sí, No, alguna no, pero, pala. Chun, pero no estaba pues en ese horario. pero... O sea, Chun no se movió. O sea, o Capuc... Miramos No, con Federico nos quedamos acá hablando del partido. Sí, porque cuando ustedes se iban, después ya había gente que volvía. Fue la alarma más corta, gracias a Dios, ¿verdad? Que Sí. se pudo dar. Y además, o sea, le decimos a la persona que acá hay un protocolo y tirarse la ventana. No está en el protocolo de una empresa tan seria como... Y sí que no sé, Chun. está No, bien. porque si alguien de la empresa me extraña que no sepa cuál es el protocolo de seguridad que cumple a rajatabla esta empresa. Claro, no está bien. Vamos a seguir con los audios WhatsApp. Si quieren, reviéntenle a los comentaristas, no hay ningún problema. Nosotros somos capaces de recibir todo tipo de críticas. Me incluyo también, ¿verdad? Que soy relator, no soy comentarista. Ariel sí ya es medio comentarista también. No, pero mentira, Uy. pues si vos también secamos, no lo que hace la selección. Huevo agarra 11:30 entramos en largada, 12:15 es el micrófono. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, entonces todos los oyentes entendemos mal lo que ustedes dicen y ustedes 4 ahí entienden lo que ustedes dicen. Yo no sé si ustedes reciben comisión o qué para que la gente vaya a la cancha, porque impresionante para los ojos de ustedes. La selección nunca está mal, siempre juega bien pero no gana. Pero como dijo un oyente, Naña Sumay y al mundial se va sumando puntos. Qué pucha sea. Yo al día siguiente, después del partido de Perú, dije,
no valió nada jugar el primer tiempo bien, ni que los remates al palo. Acá no ganamos. Previo al partido dije, no importa cómo se ve, acá hay que ganar. Yo no sé, por lo visto es una radio, una interferencia ahí, una radio cercana le llega que... No, ahora ya me tocó a mí la oreja y otra cosa más, pero déjate de joder las bolas, viejo. No, pero vos sabés... No, si dijimos acá que la... No, pero estamos hablando, ¿sabes qué? Acá pedíamos... Acá pedíamos la salida de Berizzo mucho tiempo antes, decíamos que se perdía tiempo. Ni hablar de la postura que teníamos con el papelón de Osorio. Acá, y entonces me parece muy injusto. Pero digamos, para que nos siga, o sea, convengamos que es el precio del espacio, ¿verdad? No, está bien. Pero, no, por eso. Porque vamos a respetar todo lo que... pero por eso te digo. Este programa es libre de pero Bruno, eso que dijo el último oyente, eso no pasa acá. Después de Perú inclusive... No hay necesidad de ir ahí. Bueno, pero ¿por qué se quieren justificar? No. Que me caliente. ¿Viste? Y bueno, porque ya llega una radio distorsionada, por esto llegan duple medio. Yo te voy a decir el porqué. Yo te voy a decir el porqué. Pero antes de eso, fíjate. Recién con Federico habíamos hecho un circuito histórico y nos fuimos a la primera fecha de las eliminatorias para Francia 98, abril de 1996, cuando se jugaba allá en Barranquilla. Acá había, mira, te voy a dar el contexto histórico, acá había no solamente rumores, sino movida de un golpe de Estado. Y dijimos, mira, nos fuimos casi 30 años y encontramos dos partidos de los 150 de Paraguay donde jugamos bien y perdimos. Acabamos de hacer esa referencia. Y el oyente que dice, no, ustedes siempre dicen, imagínate nomás, o sea, no. Pero, o sea, pues ya me calentó también. Esto no me calentó. Te voy a decir una cosa, después del partido contra Venezuela, esta dupla de comentaristas fue la primera. Yo estaba haciendo zapping, ustedes terminaron último. Hicieron una prolongada un prolongado análisis del partido. Dijeron ya lo de Barros, que el otro ya es insostenible. Yo mismo en el partido, en el relato, ya dije, no, esto no da para más, esto ya se tiene. Al día siguiente en el programa mediodía dijimos, insostenible lo de Barros, que el otro no sirve de nada, un punto de 6. Yo no sé, por lo visto, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que se le tiene que degollar a alguien, asesinar a alguien, no sé. Disculpame, inclusive vos traías ese día miércoles, vos traías la información, tenía una información que decía que le iban a aguantar a Guillermo hasta este combo que se venía ahora, ¿verdad? Pero que ya estaban viendo técnicos. Que nosotros aquí los 5 no quisimos eso nunca. Todos dijimos lo mismo, todos fuimos hacia el mismo lugar. Pero voy nomás, o sea, lo que dice el oyente. Bueno, pero ¿cómo los oyentes? Vamos a poseer. A lo mejor nosotros estamos locos y los oyentes tienen algunos, no son todos los oyentes. Y lo que voy a decir, en eso ni siquiera estamos inmunes. Hoy en día, creo que ya la gente sabe, todo el mundo en algún momento se comió algún fake news y todo lo que quiera, que ya está. Esto se va a incrementar. Recién Ariel daba el famoso dato del Ministerio de Educación. Hay una tendencia lógica del ser humano de querer creer que fue informado de acuerdo a su creencia. Entiéndase, la verdad ya no es importante. La posverdad. No, lo importante es que yo autoconfirme mi creencia supuestamente de lo que dijo el comunicador. Entiéndase, si el filosófico claro, la famosa posverdad. Claro, seguime 15 segundos. Bueno, pero resumime. No, 15 segundos te dije, lo que pasa es que cuando vos decís, estoy hablando, bueno, Ariel que habla coreano, porque mira que me entendió. Entonces, por favor, seguime, 15 segundos no me te estoy diciendo. Estamos en la época en que no importa la verdad. Si vos escuchás lo que a vos te gusta, deja como verdad eso y ya ni analizas. No, una aplicación más razonable, Ariel. No, ni siquiera lo que me gusta. El oyente que te acaba de calentar, vos que sos el defensor de tus amigos del WhatsApp, él ya tiene el chip de que hay comisión, hay sobre. Entonces, en la misma radio a la que le envía el WhatsApp, donde dijeron que en 150 partidos jugamos 2 bien y perdimos, eso ya no le importa, manda igual. ¿Por qué? Porque se cree la película de que
están diciendo que jugaron bien 151 partidos de los 150 disputados. Ahora sí, muy bien, perfecto. Gracias, Chuy, te agradezco de corazón. Por favor. Hola Bruno, ¿qué tal? Hola muchachos, ¿cómo están? Mi opinión es la siguiente. Demasiado pesimistas son los muchachos. ¿Cómo vamos a salir adelante así? No hay con mentalidad positiva entre los aficionados. Nosotros lo que tenemos que es apoyarle a los jugadores. Y hay que intentar, y sacarme por la duda, Bruno, ¿hace cuántas eliminatorias que Argentina no nos puede ganar? Claudio Florentín te saluda. Gracias. Dos eliminatorias, 10 años. Buenas, ¿qué tal? La verdad, todos ustedes son unos vende humo. Todos son pagados por Harrison, por la asociación. Siempre lo mismo con todos ustedes, en serio. No, espera, dale. Según Ariel, el 80% de tu audiencia somos todos ignorantes, pelotudos. No, tranquilo, muchachos. Buenas tardes, señores periodistas de Cardinal. Ya que la pende de Huigacuina, me responde, mira, se con pregunta. ¿Vais a Cueva Iván Ramírez, por ejemplo, viene a convocar a la selección, siendo que es suplente ahí en Libertad? A Garnero ley técnico ando recoicho en cuenta en el club Libertad. Vamos a convocarse a la selección y un poco posiblemente. Vos sabés que justamente eso dijo Chum. Y creo que alguien le secundó acá en la mesa y dijo, sí, cierto, como Iván Ramírez que no era tenido en cuenta. Vos dijiste, ¿verdad, Fabio? Espera que siga caliente la gente, no quiero ninguna opinión ahora mismo. La gente que aporta con crítica decide, no sigamos, que se incendie bien ya esto, hermano. Vamos con los amigos del WhatsApp. Cierto, cabrón, no vengo periodista deportivo Harrison me sacó, vamos a saber sobre Iga Tuamacho Peña poner la selección paraguaya, la empresario mía o dejan una figura pecho frío allá, buen mundial manda allá ahí. La mayoría de los periodistas de Asunción está vendido. Pero vos hablas encima del amigo del WhatsApp que está hablando de tú está bien. ¿Sabes qué pasa, Bruno? No le podemos traer al Cardenal Martínez que quiso intervenir en 80 como Alberto, ¿verdad? Puedes sacar un versículo de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, y voy a explicar todo, pero ya se metió la gente de eso. Eso que se metiendo no hay caso. ¿Qué tal, muchachos? Mal aporte. Qué pesimistas somos, ¿verdad? No le cuadra nada a los muchachos, ¿verdad? Se ganan los partidos y se va al mundial. Pero el trabajo también se hace fuera de la cancha, psicológicamente, animando, siendo optimista, siendo positivo. Hay que creer más. Hay que creer más en este proceso. Así mandamos irnos. Al oyente que dice que hace mucho no perdemos con Argentina, le quiero decir nomás, esto no es una clasificatoria contra Argentina. Podés no perder contra Argentina, pero te vas a perder contra Bolivia, contra Venezuela, contra Perú, contra Ecuador, contra Colombia, contra Chile, y te va a la puta. Entonces acá no es Cerro le ganó a Olimpia le ganó a Cerro y con eso salvamos el tema. Hace mucho no nos gana Argentina, pero hace mucho que no nos clasificamos también. ¿Qué opine la gente? Abierto, 0972-730-730. Mándenle a la China a quien quieran. A quien quiera, perdón. No, ya me hablé todo mal. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteraste de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra. Estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. ATR con Flow. Podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. ¿Qué escucha la gente? Será no hay caso. Ustedes no venden ni un jugador hace no sé cuántos años, no hacen publicidad de ningún jugador.
Allá en Argentina cuando aparece un tronco y bienvenido a la estrella esta no es estrella, hay que viajar a Europa, ya dicen los jurepi. Pero igual ustedes reciben la cañada de la gente. Fuerza. De Bruno, amba poina buscar a Kushra, Junior Alonso a penda y vender Bruno. Ya piró vender hoy. No, muchachos, vámonos. Bruno, habla por ti. Bruno, hacele caso a Chunchera. Es mejor escucharle a Papo Morales con 50 kilos de heroína encima que escucharle a los perros en el WhatsApp. Suponete, pues, viejo. No, pues Perana, él envía el WhatsApp y quiere que se le censure a la gente de WhatsApp. No. Gracias, Wilson. No tiene... Vos Le debo un sentido, hermano. Son jodidos los muchachos. Vos sabés que hay veces... Mira que los últimos dos, porque el penúltimo es cierto. ¿Viste cuando no, pero los oyentes, ¿cuántas veces nos reclaman, entre comillas? ¿Viste que ahora el tema de la venta de los jugadores y compañía? Los argentinos se auto tal cosa, y ahora había sido que somos todos así como de propaganda, de panfletos. Es que realmente no vendemos a nadie, macho. Salvo todos los chicos de Libertad, no... Lo que cuesta vender al fútbol paraguayo, ¿no? O sea, no podemos ni entrar en esa... No somos uruguayos. Los uruguayos, por ejemplo, venden... Y le agradezco al último oyente que tuvo que romper su hábito. Él agarró, claro. Parece contradictorio, pero tuvo que enviar un mensaje por WhatsApp para pedirte, Bruno, encarecidamente. Y no es el único. No es el único. Federico. A mí no me va a correr con la vaina. Acá van a participar siempre los amigos de WhatsApp. Van a opinar los hinchas. Mal que le pesa a alguno. Te lo digo sinceramente. A mí me parece muy bien. La opinión me parece muy bien, pero el disparate... ¿Qué dijiste, Ariel? ¿Hacerte creer por la gente de vuelta? ¿Cómo era? ¿El estudio que decía? No, Ariel. No hay que subestimar. No, yo le respeto lo que dice. Yo también. Pero a mí me tratan de todo cuando se abre acá. Me dicen lo que quieren. Y bueno, y dedicate entonces a vender muñeca, hermano. Entonces, de la misma manera... No, todo lo contrario. De la misma manera en que yo... me la banco, todo tipo de agresión verbal, también del otro lado de la trinchera, que se banquen. Obviamente. Si buscar, hermano, después bancártela. Mira a qué llegamos, periodista deportivo amenaza a su audiencia. Yo tampoco estoy, por ejemplo, de acuerdo con eso, porque vos tenés más poder. Por eso. Sigamos, dale. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, miembro de la mesa? Acá con el problema no es Cerro ni Olimpia, acá con la gente es muy fanático por su club. Almirondo, Valey, Víctor Sánchez no sabe chutar, todo es Olimpia Cerro. Por eso la opinión que dicen ellos es estupidez, porque usted, de que yo suelo escuchar la radio, usted siempre le da su punto de vista de la selección y siempre también habla mal de ellos, no es que todo es dulce de leche. Quiero enviar un saludo a la gente de Roque Alonso. Ahí hay una conocida marca surcoreana de representante de auto que hace mantenimiento. Los muchachos nos escuchan todos los días están ahí escuchando la radio. Impresionante, ese era al mediodía, dale. Ariel, Federico, Chum, Pong, Batecopio. El tema de la selección, así no. Tiene que estar bien la cabeza, como dijo luego uno de los técnicos, tiene que estar bien de la cabeza, porque si no está bien de la cabeza van a jugar así como están jugando siempre y no vamos a ir otra. Ariel, ya que amenazaste a los oyentes, que querés responderle acá. Y esto es un circunloquio sin salida. ¿Qué? No sé lo que quiso decir, no sé. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Habilitado nomás ya el micrófono ahí para los perros. Un versus audiencia versus periodista. Eso va a ser quién llegar. Voy a ir oreí la ñaenduta. Ahora nomás lo estamos escuchando mucho oreí que dicen. Vamos a hacerlo así, una sola llamada, 41 51 730. Que el oyente le llame a Ariel mano a mano. Mano a mano, Ariel versus un oyente. ¿Por qué yo tengo que ser el mano a mano? Si todos están recibiendo acá. Y vos pues viniste con el estudio del ministro de Educación. Mano a mano. A ver quién se anima. Que no sea audio, a ver si se anima por teléfono. Ariel le quiere decir algo.
Tú ya dije lo tengo que decir. No, el oyente, Ariel, el oyente. ¿A que me quiera decir? Hola. Cortó el primero. ¿A qué? Corrió el primero. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? Tuve la suerte de entrar al portal. ¿Cómo te llamas, señor? Cada 6 meses o un año te tengo que llamar, pero Bruno, papá. Bueno, te paso con Ariel. Mano a mano con Ariel, hermano. No es tu tía. Decí lo que quieras. Se corrió, caramba, Bruno. La crítica constructiva, Bruno, y para el programa, es para vos, será. ¿Cuántas veces, pues, amigo? Fidel Toledo te saluda, o sea. Ya te dije, soy el mejor relator, amigo de Paraguay. Yo te lo digo, papá. La puta, carajo, no te cambio. Pero tenés ahí el mejor comentarista. A Ariel, a Federico, Fabio, que con el tiempo se integró. Que pucha, ya el mejor analista del país. Y prácticamente el único, creo, después de también inclusive de ahí, no me estoy acordando que está en Monumental. Que pucha, déjala hablar, amigo. Vos hacer la pregunta y vos otra vez responder. Todo será de cortar cuando uno está inspirado. Ahí en el WhatsApp alguien te llamó también, justamente, y ahí hizo recordar, Chum. Vos le cortás la explicación a la cualquiera, papá. Vos sos relator, papá. También me ve de cuando un monólogo. Me gusta hacer tus críticas al gobierno, al fútbol, a los dirigentes, de vez en cuando. En eso te felicito, papá. No, ella agarra pánico, sepa. Vamos a mejorar, bueno. Te quiero felicitar, siempre. Soy el mejor relator. Gracias, papá. No, vamos a tratar de mejorar. A veces uno se apasiona y está bien. Tenés razón, voy a dejarle hablar acá a Federico, a Chuna. Está bien, está bien. Tenés razón, ya me dijo mi papá también, demasiado hablar, demasiado le encima a todo el mundo. A mí. 12-8 me dijo. Bueno, tenés razón. Saluda a tu papá. Bueno. Al final el señor entró y te cargó. No, vamos, espera. Vamos, hermano. Tiene que salir la llamada. ¿Quién le va a enfrentar a Ariel ahora? Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Cristian, te paso con Ariel. dale. ¿Qué tal, Ariel? Bien. Tranquilo. Sí. Ariel, si vos decís que 8 de cada 10 de tus oyentes no entienden nada de lo que se dice, entonces vos le estás hablando a 2 personas nomás. O sea, me parece que es muy ofensivo de tu parte evaluar el nivel de intelectualidad que yo tiene. La verdad me refería a nivel país que hizo el estudio el Ministerio de Educación, o sea, un estudio con un universo importante, científico. Más que nada lo que hice fue simplemente mencionar, ¿verdad? No, a nivel país. Estudio que hizo el Ministerio se refiere a la gente que es casi un analfabeto, el tipo que apenas sabe leer pero que no tiene educación. Pero vos tenés demasiada gente que te escucha como para que con tanta simplicidad vos le digas, ustedes no entienden nada. Cierto lo que dice el oyente. Cierto, yo te apoyo, tenés razón. Hay mucha gente que entiende, pero también gran parte de ustedes son muy agresivos. O sea, nosotros tenemos que aguantarte todo lo que a ustedes se les venga en gana. Pero vos no podés generalizar. Yo por lo menos no te estoy tratando mal. Yo tampoco, yo no estoy generalizando. Vos no podés generalizar, vos decís gran parte de ustedes. Ahora, vos como periodista... Pero yo no dije todos ustedes, dije gran parte. Porque vos, como te dijo Chun recién, vos tenés ventajas sobre tu oyente, vos te vas a quedar con el micrófono y nosotros te vamos a escuchar. Entonces, permitime... Pero yo no voy a permitir eso. Vos cortás y Ariel no va a hablar más. Te juro, será. Pero por supuesto que tienen que hablar si su trabajo es hablar. No, ya sé, pero no le vamos a dar ventaja a nadie. Y menos a Ariel. Bien, Cristian. Pero se manifestó muy bien, Cristian. Bien, Cristian. Aplauso para vos. A vos no te incluyo de ninguna manera en el grupo. Cristian, Cristian, vos sos de lo que manda audio al WhatsApp. Mando, casi nunca pasan. Ahora entiendo. Solidaridad, Cristian. Pero 4.000 mensajes contra lo bueno, hermano. Empezar a buscar la crítica. Buscando la crítica en el WhatsApp. Saludos, Cristian. Tiene un filtro el WhatsApp. Déjate joder vos también. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedad.
propiedades con el sello y garantía de Base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Vamos, otra llamada al aire, 41-51-730, lo que se llama enfrente a Ariel. Hola. Bruno. ¿Con quién hablamos? Jorge. Jorge, te paso con Ariel. Ariel. Jorge. ¿Mate copio? Ponete ahí. Una consulta, vos que no soy israelí o algo por el estilo de Juan, yo no ayudamos y te rajaba, será. Juan, que sea 2 semanas, pues, y será. Estoy a disposición de la embajada israelita. Qué puta cabro eres, Ariel. Ya, chao. Tranquilo. Este es el que está entre los... Tranquilo. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Perdón. Hola. Correo de Ariel. 41-51-730. Bloque enfrente a Ariel. Les vamos a hacer otro enfrente a Chuna, a Federico, a Fabio y... Yo me voy a hacer un día. Hola. Sí. ¿Con quién hablamos? Justino Gómez Atividad. Justino, te paso con Ariel, hermano. El país, ¿qué tal? No, esa zona cordillera. Cordillera, papá, ahí en Almada. ¿Cómo estás? No. ¿Váyase ya, po? ¿A UPB? ¿Sí, UPA? Sí, Samio, seguro fue todo, pues, 199,99% de vieja. No vale, cortale, no vale este voto porque es inducido. No, allá, no es de la zona de tirar. Le cepilló ya este tipo. No. Vamos cumpliendo, a ver. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Señor Bruno Pom. Sí, señor. Le quiero saludar mi respeto a usted, al señor Federico Arias, al señor Chung. Pasa con el Chihuahua. Te paso con Ariel. Con el Chihuahua. Chihuahua. No. Espera. Ariel, entra, hermano. Chihuahua. Cortale el teléfono. ¿Cómo? Cortale, no te van a hablar con él. ¿Cómo le hago? No, respetale. O sea, agresivo me dice Chihuahua y resulta que yo le tengo que aguantar. Corta, señor, ahí. Urgente, Quique. Ordeno. Archívese. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda. El lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia la ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazol es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿con quién hablamos? Con Carlos. Juan Carlos, te escucha Ariel. Sí, le digo a Ariel que Arabia Saudí le ganó a Argentina el primer partido del Mundial. Boca le ganó, Capiatá le ganó a Boca la Bombonera. En el fútbol no hay lógica, cualquiera le puede pintar la cara a cualquiera. Pues en el rugby sí. Paraguay, Uruguay, Brasil, jamás le han ganado a los Pumas, a los Ulas. En el fútbol cualquiera puede ganar. Mañana tenemos que ganar y vamos a ganar. Eso es todo, gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre?
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Buenas tardes. Hola. Falta que le llamen a Ega nomás ya también. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Espera que voy a bajar. Ahí está. Alberto soy. Alberto. Ariel. Te paso con Ariel. Alberto, ¿qué tal? Ariel, ¿cómo andamos? Bien. Ariel, una cosa nomás quería decirte. Vos sabés que te admiro será por la espalda que tenés, viejo, para aguantarle a Bruno, lo mal compañero que es, y a los dos, a Federico y a Cham. Qué puta ya. Le vale, Ariel, será. Chao, va. Gracias. Acá hay gente que quiere crear división. Bueno, sí, pobrecito. Eso no es mentira, ¿no? No, sí, no es así, no es así, Ariel. Mira su risa, contento. No, pero acá pues se preparó para otra cosa y salió al revés. Te pasó el video ahí, Ariel. Te pasó. Mira. La víctima. Yo no fui. Para que todo el mundo me tire barro y le tiró a él. Claro. Ay, cuidado. Salvo Chihuahua. Hola. Con Ariel. Te paso con Ariel. Con el Chihuahua. No. Hola. Oyente en línea. Hola. ¿Con quién hablamos? El Severiano de Campo 9. Te paso acá con Ariel. Te cuido, Severiano. Va a ser con Sanguirú. Va ahí con la porte. Ponete ahí, a valía gente curandi. Tranquilo, a ver, Campo 9, ya te sacaron de él. La gente, a ellos se la aupear, se molesta, ya ven tu línea. A ver, caray, ¿cuál lo maneja la audio? Super reclaman a Bruno Pombe. Más bebió. Bruno Pombe. A Bruno, Bruno bastante en día. No, caray, te digo la mensaje, 4.000 mensajes de que tú ya vamos a zapar la mensaje, ¿entendés? Dale, ya, pues acá también. Espérate, ya puedes apetir. Hoy más le pillo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Por trabajo de la ANDE, el tráfico se ve cortado en Palma desde 14 de mayo hasta Juan E. Oleari desde Estrella hasta Palma. Se están realizando excavaciones para el cableado subterráneo en calle Palma. Pasá por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, repasamos la tabla de ubicaciones de las eliminatorias. Brasil y Argentina ganaron sus dos respectivos partidos, 6 puntos para cada equipo. Colombia con 4, Uruguay con 3, al igual que Venezuela al ganarnos a nosotros. Paraguay está con 1 punto, está en el 6º lugar, en zona de clasificación directa, pero es muy temprano aún. Perú también tiene 1 punto, al igual que Chile, Ecuador sin puntos y Bolivia. Recordando que, a pesar de ganar, Ecuador llegó a quedar sin unidades porque tenía -3 por la sanción de FIFA. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, te paso con Ariel. Dame con Federico, porque le quiero... Bueno, te paso con Federico, te escucha. Federico,
cuando hablan un poquitito más despacio, porque a veces no se te entiende nada, será. Sí, tiene razón, señor. Sí. Segundo. Y andé con la ya clasificamos a ver más a ningún mundial si es que no nos regalan un puesto así, porque si cada equipo tiene 5 extranjeros, ¿qué nos queda a nosotros para elegir una selección? Aparte de ahí hay otra vez jugadores de los capos. Está por morder tu perro, señor. Gracias, muy amable. Probar los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El técnico de la selección paraguaya descartó a 2 jugadores para este partido ante Argentina, Alberto Espínola y Matías Villasanti. Queda esperar, pero hoy hicieron un entrenamiento un poco más intenso que el de ayer, así que eso es bueno y demuestra un progreso. Ojalá más tardar mañana pasado, ya con 48 horas más, quizá tengamos un diagnóstico más claro y ojalá también lo podamos contar para el partido con Bolivia. ¿Viajan o no? Sí, viajan. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Ultimísimo. Ya no, ¿verdad? Bueno. Nos vamos, muchachos. Federico, Fabio, Ariel, ¿quedan ustedes acá? Buen viaje. Buen viaje. Estamos viajando, pero sí. mañana entramos al aire a mediodía, ¿verdad? Sí. No, claro, porque como decías hoy, vernos la cara por diferente puede desear el éxito cara a cara, ¿verdad? Gracias, Federico. Qué buen viaje. Que sea lo mejor para Gracias, Fabio. Gracias. Buen viaje, que sea una gran transmisión, como siempre. Bueno, arrancamos a las 6 de la tarde, la previa a las 8. Mañana seguimos con los oyentes. Vamos al estado de ánimo de Ariel mañana. Mañana no hay amigo de Vaso, ¿verdad? Mañana no hay. Yo quiero pero Federico, lee también todo lo que yo leo, pero yo quiero poner, le voy a decir a Ariel para poner mañana, sí. Vamos a poner. Sí. No sé, yo me encargo de No, claro, porque yo no, por falta de mecanismo nomás. No, vamos a preparar, no quiero escuchar. Me comprometo, vamos a preparar. Pero si hay 3